Mi nombre es Francisca Veleida, yo soy abogada del Estudio Jurídico Veleida y Aróstica y soy divorciada, ya soy mamá también y he tenido que pasar no una, sino que varias veces por este tipo de procedimientos, además de los procedimientos donde me ha tocado asesorar a mis clientas y clientes. También he asesorado hombres, ya, hombres y mujeres. Esto está enfocado específicamente desde el punto de vista de la mujer, ¿ya? Entonces, yo les quiero hablar primero como mujer, desde mi experiencia, desde cómo se siente y cómo se vive cuando uno está desde el otro lado del escritorio. Y también les quiero hablar como abogada, ya para que podamos como unificar un poquitito qué es la experiencia de esto de haberlo vivido y saber cómo hay que reaccionar al respecto, ¿ya? Entonces, vamos a lo que venimos, ¿ya? ¿A qué venimos hoy día? La idea de esta asesoría es que sepan varias cositas para poder tomar sus decisiones. Primero, que existen distintos tipos de divorcio, ya no hay un solo tipo de divorcio, hay distintos tipos, y no es que uno pueda elegir siempre qué divorcio quiere, sino que cada uno de los divorcios tiene ciertos requisitos legales que se deben cumplir para poder interponerse, ¿ya? Si de repente estoy hablando, me pongo a hablar un poquito jurídico o no se me entiende mucho lo que estoy hablando porque me estoy poniendo técnica, me avisan nomás, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de divorcio que existen. Pero antes de eso, necesito enseñarles algunas cosas que afectan en el divorcio, como por ejemplo los regímenes matrimoniales, ¿ya? Que son los regímenes patrimoniales que se aplican al matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio finalmente, ¿qué es? El matrimonio es un contrato, ya un contrato que va a regular las relaciones entre las personas que están celebrando ese contrato. Y gran parte de las relaciones personales se basan en el dinero. Entonces, hay regímenes matrimoniales que regulan cómo los cónyuges se van a comportar económicamente entre sí. ¿Ya? Entonces vamos a revisar cuáles son los regímenes matrimoniales que existen, vamos a revisar cuáles son los divorcios que existen. Existen 3 tipos de divorcio, vamos a ver los requisitos para cada uno de ellos y también vamos a revisar temas que son relevantes y que deben tratarse en un divorcio, ¿ya? Y para los cuales uno tiene que estar preparado cuando se va a enfrentar a un divorcio. Entonces, vamos a ver compensación económica, ¿ya? Que generalmente es algo que favorece a la mujer, ¿ya? Que es una forma de un poquitito compensar un menoscabo económico que se ha sufrido durante el matrimonio por no haber podido trabajar. Entonces, generalmente quien no trabaja es la mujer, ¿ya? También vamos a revisar la pensión de alimentos, ya que generalmente la pensión de alimentos, cuando hablamos de ella, pensamos en una pensión de alimentos solamente para los hijos, ya. Entonces, lo que hay que tener claro es que alimentos también se le deben al cónyuge. Por lo tanto, si una de las complicaciones que ustedes tienen en este momento para divorciarse es que no cuentan con los recursos económicos para poder solventarse a sí mismas después del divorcio, o sea, perdón, en el proceso de separación, ya, sí ustedes podrían en este momento estar demandando una pensión de alimentos en favor de ustedes mismas, ¿ya? Si es que no están ejerciendo una labor remunerada. Además de una pensión para los niños, son aparte, ¿ya? ¿Qué otro tema importante vamos a ver que se relaciona con el divorcio? Directamente cuando hay hijos y se relaciona con el divorcio es el cuidado personal de los hijos, ¿ya? El cuidado personal de los hijos es un tema que es muy delicado, que generalmente se asume que es un rol de la madre quedarse al cuidado de los hijos. Les voy a explicar qué es el cuidado personal de los hijos, ya, porque uno tiene como una idea, pero la verdad es que hay ciertos principios que están involucrados ahí y además que tengan claro que hoy en día los criterios están cambiando. Así que, ojo, ya no se puede hacer ciertas prácticas que se hacían antes, que eran muy habituales, de restringir, por ejemplo, visitas a cambio de no pago de pensión de alimentos, porque eso puede afectar directamente la decisión de un tribunal para determinar el cuidado personal de los hijos, ¿ya? Entonces vamos a pasar por ahí también. Vamos a ver también, cuando hablamos de cuidado personal, que estamos hablando con quién se queda un hijo, por el otro lado tenemos la otra parte, que es la que no vive con el hijo y que tiene que establecer una relación directa y regular, que es lo que antiguamente se conocía como visitas, ¿ya? Que es este derecho y deber que tiene el padre que no vive con los hijos de poder mantener este vínculo. Y para el niño es un derecho poder ver a su padre. Vamos a ver cómo se regula, qué es lo importante, qué son las cosas que hay que tener en cuenta al momento de fijar una relación directa y regular, ¿ya?
Durante la asesoría y durante todo el tiempo yo voy a estar revisando las preguntas que ustedes me vayan mandando aquí en el chat, voy a ir mirando, entonces cada cierto rato me va a hacer el tiempo, me voy a cambiar el chat y voy a revisar qué es lo que me están preguntando. Y voy a tratar de responder la mayor cantidad de dudas posible que sean atingentes a esto, a lo que estamos viendo nosotros, ¿ya? Para las que se queden al final, les voy a hacer un regalito, les voy a contar de qué se trata la declaración de bien familiar y también les voy a enseñar cómo pueden calcular la pensión de alimentos que ustedes pueden pedir en favor de sus hijos. Ya cómo se hace este cálculo, que de repente algunos se complican un poco de cómo se puede hacer el cálculo, les voy a enseñar cómo lo pueden hacer de una manera muy simple, ¿ya? Entonces, vamos a pasar al contenido propiamente tal, ¿ya? Y vamos a empezar a hablar de los regímenes patrimoniales o matrimoniales, ¿ya? Que rigen el matrimonio, que es básicamente la forma en cómo se administran los bienes dentro de un matrimonio, mientras dure ese régimen. Entonces, hay que tener claro que una cosa es el matrimonio y el contrato de matrimonio y las obligaciones que tiene este contrato de matrimonio de socorro, de convivencia, de fidelidad, ¿ya? Y por otra parte está el tema de las lucas, que es un régimen patrimonial y que existen tres distintos regímenes que van a regular la forma en que los cónyuges van a administrar los bienes, ¿ya? Entonces, ese régimen, independiente que el matrimonio siga existiendo, puede cambiar, puede tener variaciones durante el matrimonio. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es de la duración del régimen, ya del régimen de administración de los bienes, para que no se confundan. No siempre que hablemos de que se terminó el régimen patrimonial, estamos hablando de que se terminó el matrimonio. Puede haber sufrido una modificación, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los tres? Existen en Chile tres regímenes que delimitan cómo se van a comportar los cónyuges. Uno es la sociedad conyugal, que es el régimen que es por defecto para los matrimonios celebrados en Chile, ¿ya? Los matrimonios extranjeros se miran en Chile como separados de bienes, ya no como sociedad conyugal, a menos que lo inscriban en una circunscripción específica de la comuna de Santiago, ya que es la primera. Pero si no es así, los extranjeros se miran como separados de bienes. Los matrimonios que se celebran en Chile se entiende, si no se dice nada, que tienen sociedad conyugal, ¿ya? Así que si ustedes no hicieron nada cuando se casaron, es sociedad conyugal. El otro régimen es la separación de bienes, ¿ya? Para tener este régimen hay que decirlo. ¿Cuándo? Se puede decir en tres momentos distintos. Se puede decir antes de casarse, se puede decir en las capitulaciones matrimoniales, que no se usan mucho ya, son como medias anticuadas, son para estos matrimonios antiguos, donde había muchos bienes que regular y se hacían capitulaciones matrimoniales. Hoy día no se usan mucho. En el matrimonio mismo, cuando se está celebrando el matrimonio, se puede decir que se quiere este régimen, o con posterioridad, si uno se casó con sociedad conyugal, puede de distintas maneras pasar a ser separación de bienes. Y hay otro que es muy desconocido, que no se usa mucho, pero es el que a mí más me gusta, ¿ya? Que se llama participación en los gananciales. Ya que esto de la participación gananciales es como un mix de los dos, que regula como los mejores aspectos de lo que significa la vida en común, ¿ya? De los cónyuges. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver una diapositiva donde vamos a ir pasando, no me voy a detener en todas porque la verdad es que es bastante extenso el tema de los regímenes matrimoniales, entonces vamos a pasar a ver lo principal de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces avísenme si están viendo en pantalla el... Ah, me dicen aquí, se pega mucho, Cristina me dice. Cristina, mira, la recomendación es que todo lo que tengas abierto y que te consuma internet, apágalo. Ya, deja solamente abierta la página del webinar porque consume mucho internet. ¿Ya? A ver, veamos, nos dice acá, avísenme cuando ya tengan en visual, cuando estén viendo donde dice ahí sociedad conyugal. ¿Ya? Perfecto, lo ven. Ya, perfecto. Empezamos entonces. Sociedad conyugal. ¿Qué es la sociedad conyugal entonces? Es una sociedad de bienes que se forma al momento del matrimonio. Ya, cuando uno se casa, por defecto, sociedad conyugal,
y por regla general es administrada por el marido. Hay algunas excepciones que si es necesario vamos a pasar a ver algunas si es que a ustedes les interesa, pero en general es administrado por el marido. Él es el responsable de esta sociedad conyugal, ya que esta comunidad de bienes. Entonces, como les adelantaba, es la regla general para los matrimonios que se celebran en Chile, pero los matrimonios que se celebran en el extranjero, en Chile se miran como separados de bienes, ¿ya? ¿Y cómo se conforma? Ya aquí esto es medio enredado, me avisan si que se pone muy enredado, pero se conforma con 3 tipos de haberes. Ya hablamos que imagínense esto una sociedad, y esta sociedad tiene departamentos, ¿ya? Y estos departamentos se llaman haber absoluto, haber relativo y haber propio, ¿ya? Entonces, cuando uno se casa, uno dice ya, a ver, este bien va a entrar en este departamento, este otro bien va a entrar en este departamento y este otro bien va a entrar en este departamento, dependiendo de qué bien sea y cuándo se adquiere. Entonces, por ejemplo, en el haber absoluto ingresan los bienes definitivamente a la sociedad conyugal, no dan derecho a recompensa, o sea, esos bienes que entran al haber absoluto entran ahí y no salen más hasta que la sociedad conyugal se acaba, sea por muerte, por divorcio, por lo que sea. Entonces, después tenemos el haber relativo o el haber aparente. Aquí entran bienes que entran a administrarse dentro de la sociedad conyugal, ingresan a la sociedad conyugal, pero dan derecho a recompensa. O sea, cuando se acaba la sociedad conyugal por el motivo que sea, esos bienes tienen que devolverse a la persona que es dueña de sus bienes, sea el marido o sea la mujer. ¿Ya? Y por último tenemos el haber propio, que son bienes que son de cada uno de los cónyuges, que no ingresan nunca a la sociedad conyugal, ¿ya? Eso no quiere decir que el marido no los administre, que eso es otra cosa, ¿ya? Entonces, veamos, aquí hay una tablita que hace que sea un poquito más simple entender esto. Entonces tenemos si los bienes son inmuebles y si los bienes son muebles, ¿ya? Si es un inmueble y uno pagó para adquirir ese inmueble, ¿ya? O sea, lo compré, por ejemplo, ya fue una compra de un inmueble, ya o estamos hablando durante la vigencia de la sociedad conyugal. Yo pagué para adquirir un inmueble, entra al haber absoluto, es decir, entra a la sociedad conyugal y no sale más de ahí hasta que la sociedad conyugal se termina y eso hay que repartirlo. Y los muebles también, ¿ya? O sea, cualquier cosa que yo compre que tenga que poner plata para eso, mientras yo esté casada o el marido esté casado en sociedad conyugal, entra al haber absoluto, que es de la sociedad conyugal y que no sale más de ahí, ¿ya? No da derecho a recompensa. En cambio, si yo estando casada en sociedad conyugal adquirí un inmueble a título gratuito, por ejemplo, una herencia o me gané un premio, ¿ya? En alguna parte, no pagué por eso, me llegó nomás, ¿ya? Eso entra al haber propio, va a ser mío, 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 y no va a entrar nunca a la sociedad conyugal, ni porque haya derecho a recompensa, nada, no entra, ¿ya? Y los muebles entran al haber relativo, o sea, si yo por herencia recibo una casa, entonces va a entrar a mi haber propio, mío, mío. Pero si yo por herencia recibo un vehículo, va a entrar al haber relativo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a entrar a la sociedad conyugal, pero si la sociedad conyugal se acaba, la sociedad conyugal me lo tiene que devolver, da derecho a recompensa. Y por último, inmuebles que fueron adquiridos antes de que empezara este régimen, o sea, antes que yo me casara. Yo trabajaba antes de casarme, junté mi platita y me compré un departamento y después me casé. Eso va a ser siempre de mi haber propio, no va a entrar nunca en la sociedad conyugal. Y en cambio, si yo antes de la sociedad conyugal me había comprado un autito, me compré el departamento y además el auto va a entrar al haber relativo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a entrar a los bienes de la sociedad conyugal, pero que cuando la sociedad conyugal se termine, la sociedad conyugal me tiene que devolver o el auto o qué sé yo, ya la plata por el auto. Entonces, a ver, veamos algunas preguntas que llevamos hasta ahora. Me casé en el 85 y tenemos una casa en común. Mi hija menor cumple mayoría de edad en abril y me echó de la casa hace 4 años y se quedó con las niñas. Pucha, Glorinda, qué lástima escuchar eso. Ahí lo que tienes que evaluar es si corresponde, si te dedicaste al cuidado del hogar común o no, y si corresponde eventualmente un divorcio, ¿ya? Y si te echó de la casa, eventualmente hay ahí algún tipo de violencia que podría también servir para un divorcio por culpa. Ya ahí vamos a pasar cuando veamos los tipos de divorcio. Claudia dice,
Yo hice cese de convivencia en 2017, pero yo me fui de la casa, ¿ya? Durante el matrimonio mi ex hizo una empresa la cual puso mi nombre, ¿ya? De la cual no obtengo ningún beneficio económico. Argumenta que no tiene para sacarme de la empresa. Al hacer esta acción se hizo una separación de bienes. Quisiera saber en qué posición quedo y si se puede resolver al tramitar el divorcio. Actualmente estoy hace 4 años sin trabajo estable, tenemos 3 hijos, 2 mayores de edad y un tercero de 12 años que vive con su papá. Claudia, ahí el tema de la sociedad y el tema del divorcio son apartes, ¿ya? Por una parte, tú podrías demandar a la empresa para que te pague las utilidades, si es que está generando utilidades una empresa donde tú eres socia, ya a ti te corresponden utilidades. Depende del tipo societario que sea, tú podrías solicitar que se termine esa sociedad, ya, o vender tus acciones a otra persona, depende del tipo societario que sea. Y el tema del divorcio, eso es otra cosa totalmente distinta al niño de 12 años que vive con su papá. Separación, en posición quedo, ya. Entonces, son aparte, ya tema de la empresa y de matrimonio son aparte. Carol dice, si pago el pie de la casa antes del matrimonio, ¿sería que la casa es de su haber propio? Eso va a depender, ¿ya? ¿En qué momento adquirió? ¿En qué momento quedó inscrita su nombre? ¿Ya? Hay unas reglas especiales que entran al haber propio, que es cuando la causa de adquisición de un bien es anterior al matrimonio. El problema es que con los inmuebles, ¿ya? Con los inmuebles, ahora, a menos que haya firmado una promesa de compraventa, si se firmó una promesa de compraventa, no importa que lo adquiera durante la vigencia del matrimonio el bien, porque eso se va a fundamentar en la promesa de compra-venta. Entonces va a depender la forma en la que se haya comprado y el momento en el que se va a entender que entró a su patrimonio, ¿ya? Si pagó el pie de la casa antes, si es solamente que pagó el pie de la casa, pero no hubo promesa de compra-venta formalmente, entonces es del haber absoluto, ¿ya? Si el marido hace una empresa en la sociedad conyugal, pero la mujer no es socia, ingresa a la sociedad conyugal, ahí lo que ingresa a la sociedad conyugal son los frutos de la empresa que tenga el marido y que produzca el marido, ¿ya? Hay un tema ahí con los bienes familiares también, si es que hay bienes que, por ejemplo, inmuebles que sirven de residencia principal a la familia, pero que son de una sociedad donde el marido, por ejemplo, en este caso es socio, ese bien se podría declarar como familiar. Ahí yo les voy a contar el final de la... Nata dice, nosotros compramos una casa un año antes de casarnos, está a nombre de él y aparece como soltero. Nata, lamentablemente la casa es de él, ¿ya? Porque la compraron antes de casarse y si tú no apareces en la escritura, entonces la casa es de él, nada que hacer. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando, después voy a seguir mirando las preguntas, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos una presunción de dominio, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno no puede andar adivinando en un matrimonio que vive junto, que vive en una casa, qué bienes de quién. Entonces se presume que la sociedad conyugal es dueña de los bienes que existen en poder de ambos cónyuges durante la vigencia de la sociedad conyugal. Incluso si se disuelve la sociedad conyugal, ¿por qué? Porque mientras no se liquide, o sea, no se repartan los bienes, no se saque la cuenta de cuánta plata le corresponde a cada uno, cuál bien le corresponde a cada uno, están en comunidad de bienes. Por lo tanto, cualquier tercera persona podría suponer que todos los bienes que están en poder de cualquiera de los cónyuges es de la sociedad conyugal. Se puede probar que no es así, pero se presume que sí, ¿ya? Y, como les adelantaba, existe comunidad de bienes hasta la liquidación. Eso quiere decir que, supongamos, se divorcian, están en sociedad conyugal, ¿ya? Y había una casa, un auto, participación en unas sociedades, un terreno por aquí, herencia, ¿ya? Se divorcian, se va a terminar la sociedad conyugal, pero todos esos bienes que están ahí hay que liquidarlos. Se puede hacer en el mismo divorcio, pero generalmente se hace después. A los jueces no les gusta mucho meterse con esto de la liquidación. Entonces, generalmente se hace después la liquidación. Mientras no se haga la liquidación, entre que se acaba el régimen y se hace la liquidación, ustedes son comuneros. Igual como, por ejemplo, si hubieran recibido una herencia en conjunto o cuando alguien va y se compra derechos en un terreno en la playa. De la misma manera, son comuneros, ya, de los bienes que eran de la sociedad conyugal y que ahora ya no son de la sociedad conyugal, entonces son bienes en común, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si el marido se disuelve la sociedad conyugal y se compra, no sé, pues, se compra un auto, ¿ya? Se va a suponer que ese auto, como pagó por eso, lo sacó la plata de la sociedad conyugal, ¿ya? Y se va a entender que él ya le tocó esa parte de la plata que ya sacó, ¿ya? Entonces tiene o que devolver la plata o el auto tiene que repartirse.
Entonces, vamos a ver, hay pasivos. Entonces, los bienes son los haberes, ¿cierto? En los haberes tenemos todos los que son los bienes, pero también la sociedad conyugal puede tener deudas, ¿ya? Y las deudas las vemos como pasivos, así se llaman jurídicamente, ¿ya? Y el pasivo puede ser un pasivo real o puede ser un pasivo aparente, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? El pasivo real son las deudas que la sociedad conyugal tiene que pagar y no hay derecho a recompensa, ¿ya? O sea, no hay derecho a recompensa respecto del cónyuge al que, el que pagó, ¿ya? No tiene derecho a que el otro le pague de vuelta lo que pagó. Ya les voy a explicar mejor, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que es de cargo de la sociedad conyugal pagar esas deudas, ¿ya? Le corresponde a la sociedad conyugal. Entonces, el que pagó con dineros de la sociedad conyugal no puede decir, oye, yo necesito que me devuelvan la plata, ¿ya? O no tengo que devolverle plata a la sociedad conyugal. No hay derecho a recompensa. En cambio, el pasivo aparente son deudas que la sociedad conyugal debe pagar, pero que no está obligada a soportar, ¿ya? Por lo tanto, el cónyuge deudor al que se le pagó esa deuda tiene que devolverle esa plata a la sociedad conyugal. Por ejemplo, supongamos una deuda adquirida por una mujer con su patrimonio reservado. La sociedad conyugal paga esa deuda, pero después la mujer, si es que renunció, tiene que devolver esa plata a la sociedad conyugal, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un listado, yo después se los voy a mandar, el video, les vamos a mandar la copia del video a todos los que participaron para que puedan revisarlo con calma, entonces voy a dejar esto ahí, ustedes cuando vean el video lo pausan y van a ver muy bien, cuando hablamos de pasivo, acuérdense que estamos hablando de las deudas, entonces estas son las deudas que la sociedad conyugal tiene que pagar, ¿ya? Y los cónyuges no le tienen que devolver la plata a la sociedad conyugal, en cambio estas son deudas que la sociedad conyugal tiene que pagar, pero el cónyuge al que se le paga esa deuda tiene que devolverle la plata a la sociedad conyugal, ¿ya? Esa es la diferencia entre este y este, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto de las recompensas? Como les decía, plata que tiene que devolverse, pero ojo aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque pueden renunciarse las recompensas al término de la sociedad conyugal. O sea, cuando se disuelve la sociedad conyugal, sea porque se pasa a otro régimen, por ejemplo, separación de bienes, o porque hay un divorcio, ¿ya? O por muerte de uno de los cónyuges, uno podría decir, no, la sociedad conyugal no va a pedir esa recompensa, ¿ya? Se pueden renunciar. Y, perdón, sí, se pueden renunciar. Y la renuncia a los gananciales, ya que es una, que vamos, cuando pasemos por la patrimonio reservado a la mujer casada, vamos a ver que la mujer que trabaja aparte del marido tiene un patrimonio propio, ¿ya? Entonces la mujer puede decidir quedarse con ese patrimonio propio o quedarse con los gananciales. Si se queda con su patrimonio propio, renuncia a los gananciales. Pero ojo ahí, porque si renuncia a los gananciales, esto no va a afectar sus derechos y sus obligaciones en materia de recompensa. Es decir, que la sociedad conyugal, a pesar de que ella se quede con su patrimonio reservado, le podría decir, ah, pero yo te pagué una deuda, págame la deuda que yo pagué con la sociedad conyugal. ¿Ya? Así que ojo ahí. Importante eso. Rápidamente vamos a pasar por aquí. Aquí esto va a estar el detalle en el video, como les digo, ustedes le ponen pausa, pero la administración de la sociedad conyugal le corresponde al marido, ¿ya? Con ciertas limitaciones, ya no puede llegar y hacer lo que quiera, necesita autorización de la mujer para celebrar hartos de los actos, ¿ya? Y en determinadas ocasiones, algunas veces, puede ejercer la mujer la administración de la sociedad conyugal, ¿ya? En casos específicos, por ejemplo, de demencia del cónyuge, de larga ausencia, se puede solicitar autorización al tribunal para administrar la sociedad conyugal, pero por regla general le corresponde al marido y las limitaciones que tiene son estas. Ya ustedes se van a detener ahí después y van a revisar cuáles son las limitaciones que tiene su cónyuge para poder administrar los bienes de la sociedad conyugal. También el marido administra los bienes propios. Por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos que había el haber absoluto, ¿cierto? Habían distintos tipos de haberes. Hay un haber que es el haber propio, que son los bienes que son de uno, que nunca entran a la sociedad conyugal, ¿ya? Por ejemplo, yo que me compré mi departamentito antes de casarme, ¿ya? Eso está en mi haber propio y eso no entra a la sociedad conyugal, pero igual lo administra el marido, ya es administrado por él y también tiene limitaciones. Aquí están las limitaciones del marido, ya no puede llegar y hacer lo que quiera con los bienes de la mujer, pero es él quien administra, ya.
Y como les decía, hay una administración extraordinaria, a veces la puede ejercer la mujer, le corresponde generalmente a la mujer, y a veces cuando la mujer no puede, la puede ejercer un tercero, otra persona. Por ejemplo, si la mujer es menor de edad, ya podría eventualmente ejercerlo un tercero, o si necesita un curador, por ejemplo, ¿ya? Y estos son los motivos por los cuales se podría declarar por el juez una administración extraordinaria de la sociedad conyugal. Revisemos a ver qué más dudas hay por aquí. ¿Qué pasa cuando yo saqué un crédito para pagar un auto que se quedó él? Nunca me pagó el crédito y estoy indicón por eso, ya que no puedo pagar aún esas deudas. ¿Me orientas? Mira, ahí hay que ver quién es el titular. La verdad es que no se puede hacer mucho, ya. Generalmente cuando se hacen esas figuras pasa harto. Pasa harto que es la mujer quien adquiere las deudas durante la vigencia del matrimonio, la vigencia de la vida en común, ¿ya? Porque las mujeres son, en general, yo no me incluyo dentro de eso, pero las mujeres en general son más ordenaditas con las plata, entonces tienen mejor acceso al crédito que los hombres. Entonces pasa mucho que el hombre paga el día a día, el arriendo, la luz, el agua, el gas, o qué sé yo, y la mujer se queda con los créditos. Cuando se separan, el hombre se desentiende del pago de los créditos, la mujer se queda con las deudas, ¿ya? Ahí no hay mucho que pueda hacer, a menos que el auto esté a nombre de él, pero que ustedes estén casados en sociedad conyugal y ahí ese auto le corresponde a ambos por partes iguales, ¿ya? Y la deuda tuya también le corresponde a ambos por partes iguales, ¿ya? Si son separados de bienes, no mucho que hacer. Diana dice, mi esposo se fue en julio y ahora quiere divorcio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, llevamos recién 6 meses, ¿ya? Mi hijo no quiere nada con el papá, nunca hubo apego, nos casamos en el 2020, donde vivo. No tiene recepción final por no cumplir el tema de expropiación. Por forma legal y escritura, él y yo somos dueños de la casa de sus papás. Me ofrece quedarme con la casa que no tiene la recepción y me quiere traspasar el auto a mi nombre para así yo no tocar la casa de sus papás. Eso, mira, Diana, es algo que vas a tener que evaluar si es que realmente te conviene o no, no estás obligada a aceptarlo. Recuerda que si tú te dedicaste al cuidado del hogar común vas a tener derecho a una compensación económica igual, va a depender también en qué régimen se hayan casado, por eso es importante, estamos revisando estas reglas, ya que son medias lateras, yo sé que son lateras, pero eh, es importante tener más o menos claro cómo funciona para entender precisamente este tipo de cosas, si te conviene o no te conviene lo que te está ofreciendo, porque puede que tú tengas derecho a otras cosas, ¿ya? Y eso hay que evaluarlo viendo en qué régimen están casados, ¿ya? Ahora, llevan recién 6 meses separados, por lo tanto, a menos que sea un divorcio por culpa, no les corresponde divorcio todavía, ¿ya? Paulina dice, ¿se heredan las deudas de un cónyuge que fallece en separación de bienes? Sí, Paulina, eso es distinto, ya las deudas sí son heredables, ya, pero existen distintos mecanismos para poder deshacerse de las deudas, ya, por ejemplo, uno puede hacer un beneficio de inventario, puede rechazar la herencia si es que las deudas son muchas, pero los cónyuges sí son herederos entre sí, independiente del régimen que exista entre ellos de administración de los bienes, ya. Vamos a seguir. ¿Cómo se acaba la sociedad conyugal? Por todos estos motivos. Hay hartas formas en las que se puede poner término a la sociedad conyugal. Por ejemplo, por muerte de uno de los cónyuges se acaba la sociedad conyugal. Cuando hay muerte presunta, por separación judicial, que no se usa prácticamente nunca la separación judicial, como que no tiene mucho sentido, excepto en algunos casos que pudiera llegar a ser útil. Ya, por ejemplo, están casados en sociedad conyugal y uno quiere renunciar a los gananciales porque la sociedad conyugal no tiene nada y uno sí tiene patrimonio propio y patrimonio reservado, pero no quiere todavía romper el vínculo matrimonial porque, por ejemplo, tiene derecho a demandar pensión de alimentos mientras siga casada, y si no está casada ya no. En ese caso convendría una separación judicial, se le pone término a la sociedad conyugal, se puede renunciar, por ejemplo, a los gananciales y quedarse con el patrimonio reservado, igualmente demandar pensión de alimentos, por ejemplo, una idea nomás, ¿ya? Sentencia que declara la nulidad del matrimonio. La nulidad del matrimonio hoy día tampoco se usa mucho, ¿ya? Antiguamente se usaba harto porque no había otra forma de deshacerse de este vínculo, pero hoy día son reglas más estrictas respecto de la nulidad, pero podría llegar a darse. Si se anula el matrimonio, o sea, nunca existió el matrimonio, obviamente que la sociedad conyugal se termina, ¿ya? Por sentencia de divorcio, que es lo más habitual, por pacto de participación en los gananciales, nos queremos cambiar el régimen de participación en gananciales, o por pacto de separación de bienes, nos queremos cambiar el régimen de separación de bienes, ¿ya?
¿Cuáles son los efectos de ponerle término a la sociedad conyugal? Acuérdense que no estamos hablando, vimos recién cuáles son las causales, no estamos hablando de terminación necesariamente del matrimonio, puede que sí, puede que no, estamos hablando de la sociedad conyugal. Como les adelantaba hace un rato, se genera una comunidad de bienes entre los cónyuges, ¿ya? O entre el cónyuge sobreviviente, porque como se puede acabar por muerte, entre el cónyuge sobreviviente y los herederos, ¿ya? Se forma una comunidad de bienes. Esta comunidad es administrada por todos los herederos en caso de que sea por muerte. Se fija ya irrevocablemente los activos y los pasivos, es decir, los bienes que había en el momento de que se acabó son esos y las deudas que habían al momento de que se acabó son esas. Y esos son los bienes y las deudas de la sociedad conyugal. Con esta excepción que les digo yo, que si mientras ocurre la liquidación se compran bienes, ¿ya? Se puede entender que se hizo con dineros de la sociedad conyugal, ¿ya? Pero quedan fijos generalmente el activo y el pasivo. También se acaba el derecho de goce que la sociedad tenía respecto de los cónyuges. Esto no lo pasamos así como por encimita, pero la sociedad conyugal tiene derecho a goce. ¿Qué es esto del goce? Ya suena un poco divertido, pero en el fondo es a percibir los frutos. Ya también suena como medio extraño, pero por ejemplo, la sociedad conyugal tenía un inmueble y ese inmueble lo tenía arrendado y se recibe, ¿cierto?, plata del arriendo. Eso es un fruto, ya es un fruto civil. Ya entonces tiene el goce, la sociedad conyugal tiene goce respecto de los bienes de la sociedad conyugal. Eso se acaba cuando se termina obviamente la sociedad conyugal. ¿Ya? Tiene que liquidarse, es decir, repartirse ya los bienes y las deudas, y si no se renunció a los gananciales en las capitulaciones matrimoniales, se puede hacer ahora, ¿ya? Porque uno puede renunciar por anticipado a los gananciales, ¿ya? Pero si no se hizo antes del matrimonio, este es el momento donde se puede renunciar y decir, me quedo con mi patrimonio reservado, ¿ya? Entonces, ¿qué es el patrimonio reservado? ¿Ya? Es un patrimonio especial, es una forma de cuidar a la mujer que se casa en este régimen y además trabaja, ¿ya? Una forma de cuidar su patrimonio. Acuérdense que estamos hablando de leyes muy arcaicas, ¿ya? Donde había que proteger a la mujer. Hoy en día, si ustedes me preguntan qué es lo que le conviene más a una mujer, es casarse de todas maneras en régimen de sociedad conyugal. Por mucho que el marido administre los bienes ya y que sea una limitación, qué sé yo, pero cuando uno se casa en sociedad conyugal, sinceramente tiene el sartén por el mango, ya, porque uno puede trabajar, no tiene que pedirle permiso al marido para trabajar, puede generar su propio patrimonio, le vaya bien, le vaya mal, pero cuando se acaba la sociedad conyugal, uno elige, el marido no tiene la posibilidad de elegir, ¿ya? Entonces, es un patrimonio especial que tiene activos y pasivos, o sea, bienes y deudas también, ¿ya? Es un régimen especial dentro del matrimonio porque son bienes administrados por la mujer, que no cambia la forma de administrar la sociedad conyugal, sino que esos bienes específicos que se obtienen con el producto del trabajo de la mujer, lo administra la mujer como separada de bienes, ¿ya? Y uno no puede renunciar a tenerlo, uno no puede decir, el marido decirte, ya, nos casamos en sociedad conyugal, pero tú no puedes tener patrimonio reservado, no se puede, ¿ya? No se puede decir desde antes que uno no va a querer tener nunca este patrimonio, ¿ya? Es obligatorio que sí pueda existir, aunque no exista nunca. ¿Cuáles son los requisitos de este patrimonio? Que provengan de un trabajo de la mujer, ¿ya? O sea, tiene que trabajar la mujer, porque también cuando uno se casa en sociedad conyugal, se puede poner de acuerdo antes que el marido le pase una plata mensualmente a la mujer, eso se puede hacer, pero eso no entra en un patrimonio reservado, por mucho que reciba todos los meses esa platita, no es patrimonio reservado. Que el trabajo sea remunerado, ¿ya? O sea, yo trabajo y me pagan por trabajar. Que ese trabajo sea durante la vigencia de la sociedad conyugal y que ese trabajo sea aparte del marido. O sea, que si el marido tiene un negocito y usted va y lo ayuda y se para detrás del mesón todos los días, entonces eso no es patrimonio reservado, ¿ya? Tiene que desarrollarse aparte del marido. Veamos si es que hay alguna duda por aquí. Al renunciar a los gananciales, dice Gisela, ¿también se está renunciando a la compensación económica? No, Gisela, no se está renunciando a la compensación económica por renunciar a los gananciales. Ya la compensación económica es totalmente otra cosa, ¿ya? Es una forma de compensar cuando uno no ha podido trabajar o ha trabajado menos de lo que quería por dedicarse al cuidado de los hijos o del hogar común. Karen dice, si me casé por sociedad conyugal y se cambió a separación de bienes, ¿puedo pedir pensión para mí si nunca he trabajado? Sí, puedes pedir, ¿ya?
Paulina dice, eso del artículo 150, excelente Paulina, hizo la tarea, sabe, sí, eso es el artículo 150. Entonces, importante, vamos a pasar por ahí también, pero que ustedes puedan probar que los bienes fueron comprados con el patrimonio reservado, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los activos y los pasivos del patrimonio reservado? Los activos son los bienes provenientes del trabajo de la mujer, es decir, el dinero que ustedes les pagan. Los bienes que se compran con el trabajo, ¿ya? O sea, yo recibo mi platita por mi trabajo y voy y me compro un auto, voy y me compro un departamento, ¿ya? Y también los frutos del producto del trabajo o los bienes. Por ejemplo, arriendo una casa que me compré con mi patrimonio reservado. Ese arriendo entra dentro de mi patrimonio reservado también. ¿Cuáles son los pasivos del patrimonio reservado? Bueno, voy a tomar agüita porque llevo hablando mucho rato. Ya, los pasivos. Actos y contratos que celebra la mujer dentro de ese patrimonio, como por ejemplo esto, la compra y venta de un inmueble o de un vehículo o una constitución de una sociedad donde aporta capital ya con su patrimonio reservado. Actos y contratos celebrados por la mujer fuera de su patrimonio reservado también podrían llegar a entrar, ¿ya? Actos y contratos celebrados por la mujer respecto de un bien propio autorizada por la justicia por negativa del marido, también podría ella tener que pagarlos con su patrimonio reservado. O sea, si pidió autorización para saltarse al marido ya respecto de un bien que es parte de el haber propio, ¿se acuerdan de ese haber propio que nunca entra en la sociedad conyugal pero que lo administra el marido? Si uno quiere saltarse al marido y decir, no, mi marido no está capacitado para realizar esta gestión por mí, yo le voy a ir a pedir al juez que me autorice a hacerlo, ya, si el juez me autoriza saltándose la voluntad de mi marido, entonces yo podría tener que responder de ese acto con mi patrimonio reservado en caso de que tuviera que hacerlo así. Y las obligaciones del marido cuando se pruebe que se dieron en favor de la mujer o la familia común. Esto es muy común, lo pueden escuchar mucho cuando estamos hablando de regímenes patrimoniales, ya del matrimonio. ¿Qué significa que se dieron en favor de la mujer o de la familia común? Por ejemplo, esta deuda la adquirió la sociedad conyugal para comprarle un auto a ella que está a nombre de ella. ¿Ya? Entonces, esa deuda eventualmente se le podría cargar al patrimonio reservado a esa mujer. O esta deuda la adquirió la sociedad conyugal, por ejemplo, para documentar y pagar el colegio entero de los niños. Ya se dio en favor de la familia común. ¿Ya? Eventualmente podría, con su patrimonio reservado, estar obligada al pago también de esas obligaciones en conjunto con el marido. ¿Ya? Ojo aquí de nuevo, les puse otro ojo grandecito ahí. ¿Ya? Hay que probar los bienes reservados. No es que así sea tan simple decir, no, es que eso es parte de mi patrimonio reservado. No. Primero hay que probar la capacidad de la mujer de tener patrimonio reservado, es decir, demostrar que se trabaja. ¿Cómo? Liquidaciones de sueldo, boletas de honorario, cotizaciones previsionales, ¿ya? Entonces, en el tiempo que yo me compré esa casa, mire, yo tenía cotizaciones previsionales, aunque la escritura no diga, ¿ya? Y también hay que probar el dominio de los bienes. Y además es mío. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cada vez que se compren algo con el patrimonio reservado, que le pongan ahí en el documento, ya que lo están comprando con su patrimonio reservado y acompañar en ese mismo contrato la prueba de que ustedes tienen recursos propios, ¿ya? Eso es la recomendación. Entonces, el patrimonio reservado, ¿qué pasa con el patrimonio reservado cuando se disuelve la sociedad conyugal? Veamos si hay alguna preguntita más por aquí. Dice, Diana, casado en sociedad conyugal, solo decidió irse porque quiere hacer lo que no hacía en el matrimonio, o sea, como soltero. Esta casa, entonces son casados en sociedad conyugal. Esta casa se hizo este revoltijo y por ley de la escritura salimos nosotros como dueños de la casa de sus papás. Como ahora quiere el divorcio, me quiere dejar la casa. Si son casados en sociedad conyugal y la casa entró al patrimonio de la sociedad conyugal, la casa, la mitad de esa casa es tuya. Ya no hay nada que andar ofreciendo, es tuya la mitad, ¿ya? Y ahora quiere el divorcio, me quiere dejar la casa que no tiene escritura legal y el auto. Me conviene, habría que entrar a ver montos, ¿ya? Montos. Otra pregunta, ¿me podría perjudicar arrendar esta casa que no está legalizada? No, yo no veo que haya ningún perjuicio al respecto. Y otra pregunta, ¿se le puede obligar al hijo de 13 años a ver a su papá si el hijo no quiere? No. Ya vamos a pasar también por ahí en relación directa y regular y vamos a ver ese tema en específico, ¿ya? Ana María dice,
Me casé en sociedad conyugal, compramos 2 casas, la primera con artículo 150 y la segunda en la sociedad. Me corresponde la mitad de la segunda casa. Ana María, ahí, si tú vas a tener que decidir, si te quedas con tu patrimonio reservado, la otra casa no te va a tocar nada, ¿ya? En cambio, si decides quedarte con los gananciales, tu patrimonio reservado se suma al de la sociedad conyugal, ¿ya? Y se reparte por mitades. Entonces, lo que te conviene ahí ver es qué casa tiene mayor valor. Si tu propiedad tiene mayor valor por sí misma, entonces renuncia a los gananciales y quédate con tu patrimonio reservado. Pero si la casa de la sociedad conyugal tiene un valor mucho más alto, suma tu casa a eso y se divida por la mitad y te va a tocar más, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si se aceptan los gananciales, mira, justo lo que estábamos viendo, los bienes reservados entran a formar parte de los gananciales, justo lo que te estaba explicando recién Ana María. Y el marido responde solo hasta el valor de la mitad de esos bienes, ¿ya? Y si se renuncia a los gananciales, los bienes reservados no ingresan a los gananciales, o sea, se separan, ¿ya? El marido no responde por las obligaciones contraídas por la mujer en su administración separada, o sea, el marido no se tiene que poner para pagar ninguna deuda y los acreedores del marido o de la sociedad conyugal no pueden perseguir los bienes reservados. O sea, si su marido está hasta el cuello con deuda, mejor renuncien a los gananciales y quédense con su patrimonio reservado. ¿Ya? Este régimen se llama participación en los gananciales, es un régimen intermedio entre sociedad conyugal y separación de bienes y conjuga la comunidad de bienes que implica el matrimonio y respecto de la personalidad individual de cada cónyuge. ¿Ya? Es bonito este régimen. Entonces, ¿cuándo se puede pactar? En las capitulaciones matrimoniales, o sea, antes del matrimonio, en el momento del matrimonio o después, por un pacto. Uno se puede cambiar, por ejemplo, de sociedad conyugal a participación en los gananciales ya estando casada. Sophie dice, si acepto el 150, rechazo la repartición de los bienes adquiridos en sociedad conyugal antes del patrimonio reservado. Sí, o sea, si es patrimonio reservado, es patrimonio reservado. Si no, son gananciales y el patrimonio reservado entra a repartirse. ¿Ya? Mis hijos tienen 16 y 14 años, ellos pueden elegir con quién vivir, el juez los va a escuchar. Ya no es que lo puedan decidir derechamente, pero el juez los va a escuchar. Es importante la opinión de los hijos en eso. ¿Cómo funciona la participación en los gananciales? Mientras dura este régimen de participación en gananciales, los cónyuges se comportan como separados de bienes. ¿Ya? Existen ciertas limitaciones donde hay que hacer ciertas autorizaciones, ya, pero son detalles. En general se comportan como separados de bienes. Y cuando se termina, pasa algo bonito. El cónyuge que adquirió menos bienes comprándolos o ha adquirido bienes por menos valor que el otro cónyuge, tiene un crédito de participación en contra del otro cónyuge. ¿Para qué? Para que se equiparen y queden iguales, ¿ya? Eso es cuando se termina el régimen. Pero durante la vigencia del régimen nadie le pide permiso a nadie, cada uno hace lo que quiera con sus cosas, ¿ya? Ya. ¿Cómo me puedo cambiar de régimen si me casé por sociedad conyugal y quiero hacer este de los gananciales con una escritura pública, Marcela? Ya. Ahora, ojo, que ahí qué va a ocurrir. Va a ocurrir que se va a terminar la sociedad conyugal y los bienes que hasta ese momento haya adquirido la sociedad conyugal va a haber que liquidarlos igual, ¿ya? No es que porque te cambia este régimen todo lo que se adquirió antes es participación en los gananciales. No, a partir de ese momento va a ser participación en gananciales. ¿Ya? Acuérdate que si se acaba la sociedad conyugal hay que liquidarla. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se termina la participación en los gananciales? Muerte de uno de los cónyuges, presunción de muerte de uno de los cónyuges, declarada judicialmente, ¿ya? Por declaración de nulidad del matrimonio, que no se ocupa mucho, por sentencia de divorcio, por separación judicial, que ya vimos más o menos cuándo convenía la separación judicial, por sentencia que declare la separación de bienes, porque la separación de bienes se puede demandar, vamos a pasar por ahí, yo puedo demandar para separarme de bienes, o porque de común acuerdo decidimos separarnos de bienes, ¿ya? Jacqueline dice, me casé en 2001 con separación de bienes, me separé de hecho en el 2008, aún no nos divorciamos, pero mi padre falleció en el año 2013, a la fecha no se ha hecho posesión efectiva de las casas de mi padre y mi madre aún viva. La pregunta es, si mi madre quisiera vender alguna de las casas, que es donde yo vivo, ¿él debe autorizar la venta y si le corresponde algo a él? No, Jacqueline, no le corresponde nada y no tiene que autorizar la venta, ustedes son separados de bienes, por lo tanto cada uno administra sus bienes, ¿ya? Y no se deben nada.
Separación de bienes. Aquí vamos a entrar a la separación de bienes, ¿ya? Cada cónyuge tiene su propio patrimonio que administra con libertad. O sea, así como estamos al ladito, pero no estamos revueltos, ¿ya? Y si se acaba, se acaba. ¿Cuándo se puede pactar separación de bienes? Antes del matrimonio, capitulaciones matrimoniales en el matrimonio o después por un pacto celebrado entre los cónyuges. Y ojo que aquí no está puesto, pero también se puede demandar, ¿ya? Se puede demandar de separación de bienes. Aquí está, ojo, puede demandarse. Ya solo puede demandarla la mujer en general, hay una excepción. Solo opera por causales establecidas por la ley, es total, no podemos decir nos vamos a separar de bienes, pero esto va a seguir siendo conjunto, no se puede. Es total y es irrevocable, no se vuelve atrás. Una vez que uno se separa de bienes, no se puede volver atrás. ¿Ya? No se puede volver, por ejemplo, a sociedad conyugal. ¿Cuáles son las causales para demandar la separación de bienes? Aquí están, no se las voy a decir ahora porque sería una lata, van a estar en el video, ustedes en el video le ponen pausa y revisan ahí si es que están en condiciones o no de demandar separación de bienes. Aquí está la excepción, la única ocasión en que el marido podría demandar separación de bienes, ¿ya? Y con eso termina nuestra presentación de los regímenes matrimoniales. Ya eso es lo que tienen que saber a grandes rasgos de los regímenes matrimoniales. Vamos a detener la presentación. Y, ¿ya? Entonces, ¿cómo afecta ahora un divorcio según el tipo de régimen que uno tenga? ¿Ya? Porque es distinto divorciarse con uno o con otro régimen, ¿ya? Cuando nosotros estamos casados y tenemos separación de bienes, siempre ha sido separación de bienes, para que lo hagamos más simple, ¿ya? No afecta en nada el divorcio, ¿ya? El divorcio le va a poner fin al matrimonio y le va a poner fin también a la separación de bienes, pero en realidad eso no va a tener ningún efecto práctico. ¿Por qué? Porque los cónyuges cada uno administraron siempre su propio patrimonio, ¿ya? Así que ese es el más simple en un divorcio. Respecto a la sociedad conyugal, en este caso el divorcio le pone término a la sociedad conyugal, ¿ya? Y los cónyuges, como les explicaba ahí en la diapositiva, van a entrar en una comunidad de bienes que hay que liquidar, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que calcularse cuánto le corresponde a cada uno en los gananciales, ¿ya? Para eso se toma en cuenta cuántos son los activos, o sea, los bienes, y cuántos son los pasivos, o sea, las deudas, ¿ya? La liquidación se puede hacer en el mismo juicio, aunque como ya les decía, a los jueces no les gusta mucho hacer la liquidación en el mismo juicio, hay que presentar prueba y qué sé yo, así que generalmente se hace después que se termina el divorcio, cuando ya está decretado, ahí se hace la liquidación de los bienes. También, si se divorcian estando casadas en sociedad conyugal, en ese momento surge el derecho de la mujer de decidir si quiere quedarse con su patrimonio reservado o si va a pescar sus cositas o si no tiene nada y va a ir a la división de los gananciales. Ya ese es un momento, si ustedes se divorcian estando casadas en sociedad conyugal, les nace este derecho, ya de decir, hoy me quiero quedar con mi patrimonio, no, a ver, voy a sacar la cuenta, ya no, voy a los gananciales, o no, me quedo con mi patrimonio, ¿ya? ¿Qué otra cosa ocurre? Acuérdense, si se quedan con el patrimonio reservado, eso no les va a eximir el pago de las recompensas o las indemnizaciones que correspondan respecto a la sociedad conyugal, si es que la sociedad conyugal le estuvo pagando deudas, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Pero sí, si la sociedad conyugal tiene deudas que a ustedes no les corresponde y se quedan con su patrimonio reservado, no van a tener que pagar las deudas sociales, ya las deudas que haya adquirido el marido. Otra cosa importante, si están casados en sociedad conyugal y no tienen ingresos propios, esta parte me gusta mucho, están casados en sociedad conyugal, no están generando ingresos de ninguna manera y se quieren divorciar y no tienen plata para pagarle al abogado, puede el marido, o sea, no puede, el marido está obligado a proveerles a ustedes, si es que no están generando ingresos, del dinero para contratar a un abogado para poder demandarlo a él, por ejemplo, de divorcio, ¿ya? Eso lo establece la ley, así textual. ¿Ya? Y por último, respecto de la participación en los gananciales, ¿cómo afecta el divorcio en la participación en los gananciales? Le pone término, como ya vimos, al régimen y surge para los cónyuges el derecho a exigir este crédito de participación en contra del otro cónyuge, ¿ya? Que fue el que generó más ganancias durante la vigencia del régimen. Hay fórmulas para calcular cuánto es el crédito que le corresponde a cada uno, son reglas más o menos enredadas que no nos da el tiempo para explicarlas, pero como le explicaba, sabiendo que generó todos estos haberes, bienes, ¿ya? Y este otro generó poquito, entonces este tiene un crédito que le puede exigir a este para que queden iguales, ¿ya?
Y eso surge, ese crédito surge con el divorcio. ¿Ya? En la separación de bienes, ¿el marido no paga al abogado? No, Verónica, en separación de bienes, no. Ya, Marta dice, lo ahorro en cuenta corriente, ¿se dividen en sociedad conyugal? Sí, tendrían que dividirse, ¿ya? ¿Por qué? Porque los frutos civiles, que es el dinero, ¿ya? O las remuneraciones, son bienes que entran al haber absoluto, porque está la obligación de mantener la familia común. Ya, así que si hay dinero en las cuentas corrientes, sí, entran en la repartición de los gananciales. Yurika Yukio dice, y al obtener mi casa, estoy casada por sociedad conyugal. Esta casa entra en la sociedad conyugal siendo que no vivimos juntos hace 4 años y aún no nos divorciamos. Yuri, va a depender eso si en la escritura dice que adquieres con patrimonio reservado o no. Así que ojo ahí, ya es importante que la escritura diga. Si está obteniéndola con subsidio habitacional, generalmente en la escritura lo dice, pero ojo ahí, que hay una diferencia. Hay dos tipos de forma de adquirir en este subsidio con patrimonio reservado. Una, se entiende que la mujer tiene patrimonio reservado solo para firmar la escritura y no tiene que comparecer el marido para que ella pueda adquirir ese bien, pero la otra es que se entiende separada de bienes totalmente respecto de ese inmueble. Entonces, ojo ahí, ya que quede bien puesta que es patrimonio reservado, ¿ya? Entonces, vamos a lo medular de la asesoría de hoy día, ya los tipos de divorcio que existen, para que ustedes sepan cómo se pueden divorciar. Ya sabemos cómo se va a regular el tema de las platas, entonces ahora tenemos que ver cómo nos podemos divorciar, ya cómo podemos hacer efectivo este sueño, ¿ah?, de volver a ser libres. Perfecto. Entonces, ¿qué es el divorcio? Es el término del vínculo matrimonial por las causales que contempla la ley. Así de simple. Ya se reconoce que existió el vínculo del matrimonio, pero también se dice que a partir de este momento se le pone término. Eso es el divorcio. Ya, el término del vínculo. Ya. Entonces, tipos de divorcio, como un acuerdo unilateral por culpa. ¿Ya? Esos son los 3 tipos de divorcio que existen. ¿Qué es el divorcio como un acuerdo? Ya, este divorcio donde las dos partes sí quieren el divorcio. ¿Y cuáles son los requisitos? Tener por lo menos 1 año de cese efectivo de la convivencia sin haber vuelto, sin tener recaídas, ya por lo menos recaídas que no sean probables. Si están de acuerdo, ninguno de los dos va a ir a decir ahí en el tribunal de la recaída, ¿ya? Simplemente basta con que tengan cómo acreditar 1 año de cese de efectivo de convivencia. Pero como les decía, si el matrimonio se celebró después del 2004, entonces se necesitan ciertos documentos específicos que deben notificarse judicialmente. Si no lo tienen, puede que se encuentren con la mala suerte de encontrarse con un juez medio obtuso, medio cerrado, y que diga que no procede el divorcio porque no se ha notificado el cese de la convivencia y se tengan que esperar otro año más. También se puede apelar respecto de eso. Ya, en términos generales, los tribunales sí aceptan cualquier medio de prueba, testigo, cuentas donde aparezcan otros domicilios, ya cualquier tipo de prueba que diga que uno vive en un lado y otro vive en el otro, a pesar de haberse casado después del año 2004. Pero hay jueces medio cerrados que dicen que no, y ahí o hay que esperar otro año, hay que hacer la notificación del cese, o hay que apelar. Ya, y en la Corte sí se gana, ya, y la Suprema sobre todo. Para divorciarse así, además, la solicitud tiene que hacerse en conjunto y se debe acompañar un acuerdo completo y suficiente. ¿Qué es un acuerdo completo y suficiente? Es un acuerdo donde los cónyuges regulan todas y cada una de las materias del matrimonio, que es lo que vamos a ver cuando terminemos de ver los tipos de divorcio. ¿Ya? Cuidado personal, relación directa y regular, pensiones de alimento, todo lo que tenga que ver y que haya tenido alguna vez que ver con el matrimonio. ¿Ya? Se tiene que presentar un acuerdo completo y suficiente. El divorcio unilateral es el divorcio que solo una de las partes quiere, ¿ya? Aquí da lo mismo, pueden querer los dos, ¿ya? Pero lo demanda uno solo. ¿Cuáles son los requisitos para que solo uno de los cónyuges pueda ponerle término a este vínculo? Se hace efectivo la convivencia sin ánimo de volver a hacer la vida en común, ¿ya? Lo mismo que lo anterior, sin recaídas, ¿ya? Entonces, si usted la están demandando por divorcio y usted tiene pruebas de las recaídas, puede presentarle juicio y decir, mire, hace un mes atrás se vino a quedar una semanita conmigo y me dijo que íbamos a volver. Y ahí se interrumpe el plazo y se tiene que empezar a contar de nuevo, ¿ya? Ahora, si usted se quiere divorciar, se queda callada nomás, ¿ya?
La separación tiene que ser por lo menos de 3 años y el que demanda, esto es importante, esto se llama cláusula de dureza, tiene que estar al día en el pago de sus obligaciones de alimentos, ¿ya? Cada vez que hay una interrupción grave en el pago de los alimentos, se interrumpe este plazo y se empieza a contar de nuevo, ¿ya? Esto es un incentivo para aquel que pagando pensión de alimentos quiere divorciarse alguna vez, tiene que ir cumpliendo con la pensión de alimentos regularmente, ¿ya? Veamos algunas dudas. ¿Conviene esperar me demanden o demando yo primero? Paulina, va a depender de la causal por la cual tú quieras demandar. Si un divorcio por culpa, puede convenir demandarte antes porque puedes romper antes ese vínculo en vez de estar esperando, ¿ya? Claro, él dice, ¿hasta qué edad de los hijos puede estar el acuerdo completo y suficiente? Siempre tiene que ir, cuando es de común acuerdo, siempre tiene que ir el acuerdo completo y suficiente y se dice que los hijos son mayores de edad y que no hay materias que regular como pensiones de alimentos ni relación directa y regular, ¿ya? Karen dice, si fue en el 2003 el matrimonio y se fue por engaño, pero no tengo pruebas. Basta con acreditar que si el matrimonio fue antes del 2004, con cualquier medio de prueba puedes acreditar el cese efectivo de la convivencia de por lo menos 3 años y puedes demandar unilateralmente, Karen, ¿ya? Tania dice, ¿dónde se hace el cese de convivencia? Y para divorciarme, ¿debo hacer mediación? Tania, para divorciarte no, pero como generalmente el divorcio tiene materias asociadas como pensiones de alimentos, relación directa y regular, cuidado personal, y esas materias sí tienen que hacerse mediación antes, entonces sí. Pero mientras estamos en estado de excepción, no estamos adelantando, pero mientras estamos en estado de excepción, la obligación de la mediación se diluye. Ya no hay obligación de mediación en este tiempo. Es una regla especial que hay, ¿ya? Y por último tenemos el divorcio por culpa. ¿Qué es el divorcio por culpa? Ya es el divorcio que se da pie, que no es necesario que haya una separación de los cónyuges, puede demandarse al otro día, apenas uno se entera de esto, qué sé yo, por alguna de estas causales. Ya no es necesario que probar ningún tiempo, ni 1 año, ni 3 años, ni nada de cese de convivencia, ni pensiones de alimentos, ni nada, ¿ya? Y son motivos graves, ya por ejemplo, atentado contra la vida o malos tratos graves en contra de la integridad física o psíquica de los cónyuges. Si sufren maltrato, ya pueden divorciarse por culpa. Hay que probarlo, sí, ya. Transgresión grave y reiterada de los deberes del matrimonio, convivencia, fidelidad, socorro, ya auxilio mutuo. Si la están poniendo los cuernos, tiene todo el derecho de divorciarse, ¿ya? Condena por crimen o simple delito contra las personas, el orden de la familia y la moralidad pública, ¿ya? O sea, si su marido van y lo condenan por abuso sexual, por ejemplo, tiene todo el derecho de ir y divorciarse y decir, yo no quiero estar más casada con este hombre, ¿ya? Por conducta homosexual, ¿ya? Ahí eso podría en estos tiempos ser medio cuestionado porque ahí lo que se estaría en el fondo sancionando sería una tendencia o una preferencia sexual, cuando en realidad aquí lo que debiera estarse castigando es la infidelidad misma, que eso cae dentro del número 2, que es transgresión grave y reiterada de los deberes del matrimonio, ¿ya? Alcoholismo o drogadicción. Esto tiene que ser que haga intolerable la vida en común. Eso va a depender absolutamente de ustedes si es que demandan divorcio por alcoholismo o drogadicción de su cónyuge. Pero tienen que tener pruebas. Siempre acuérdense que todo tienen que tener pruebas. Y por último, tentativa de prostituir al otro cónyuge. Ya, así que si... Súper. ¿Cuáles son los efectos del divorcio? Primero, que le pone término al matrimonio. Ya, segundo, que le pone término al régimen patrimonial que exista. Se adquiere un nuevo estado civil, divorciada. Ya, excelente. Entra en el club de las divorciadas. Y puede decretarse compensación económica, autoriza para revocar las donaciones cuantiosas que se hayan hecho, devuélveme lo que te di, ¿ya? Y habilita para solicitar la desafectación de un bien familiar. O sea, si con anterioridad al divorcio se ha declarado un bien familiar, al que se le declaró el bien familiar, o sea, el dueño del bien, puede pedir en ese momento que deje de ser un bien familiar, ¿ya? Esos son los efectos del divorcio. Esos son los tipos de divorcio. Independiente del tipo de divorcio, ya que sea, cualquiera que sea el tipo de divorcio, tienen derecho a demandar compensación económica. ¿Ya? ¿Qué es la compensación económica? Es una compensación en dinero.
¿ya? Y que se justifica en haberse dedicado al cuidado del hogar común o de los hijos. No necesariamente tiene que haber habido hijos para que haya una compensación económica. Basta con que se hayan dedicado al cuidado del hogar común y que por haber hecho eso no hayan desarrollado una actividad económica o lo hayan hecho en menor medida de lo que querían o podían, ¿ya? Entonces, hay que tener súper claro, esto no es una indemnización, por ejemplo, porque nos pusieron los cuernos, ¿ya? No, no es una indemnización porque me trataron mal o me hicieron sentir mal, ¿ya? Es una compensación por no haber ingresado, en el fondo, dinero a nuestras arcas, ya habiendo podido hacerlo, ¿ya? Entonces, durante el tiempo que me dediqué a cuidar el hogar común, no pude generar plata. Y el otro cónyuge sí, es una forma de reconocer que mi trabajo en la casa tiene un valor, ¿ya? Y que él sí pudo trabajar y que sí pudo tener, por ejemplo, cotizaciones previsionales, mientras yo estaba lavando los platos, lavando la ropa, planchándole la ropita para que fuera con la ropa planchada, ya, llevando a los niños al colegio, preparando el almuerzo, ya. Mientras tanto, él estaba ganando plata, juntando fondos en su AFP, ya. Es una forma de compensar eso. El monto de la compensación económica, ¿cómo se determina? A ver, dice, Nata dice, o sea que si la casa que está hecha bien familiar la puedo perder si me divorcio, sí, él puede solicitar que deje de ser bien familiar, ¿ya? Si es que se divorcian. ¿Cómo se calcula? Por ejemplo, si yo estudié, me dicen por ahí, se me pasó para abajo la pregunta, ¿ya? Han pasado 10 años de eso. Así, se determina en base a la duración del matrimonio y la vida en común, ¿ya? ¿Cuánto tiempo estuvimos casados y de ese tiempo que hemos estado casados, cuánto tiempo ha durado la vida en común? Hay ciertas excepciones donde a pesar de que la vida en común se haya terminado, si la persona no ha tenido posibilidad de volver al mercado laboral por edad o lo que sea, igualmente ese tiempo, ya después de la separación, se computa dentro de la compensación económica. La buena o mala fe, ay, no voy a trabajar mejor para pedir compensación económica, ya, pero eso hay que probarlo, si es que está de buena o de mala fe. La edad y el estado de salud de quien lo solicita. Por ejemplo, si una mujer que se ha dedicado 20 o 30 años al cuidado del hogar común y ahora se separa, obviamente que esa mujer, las posibilidades de acceso al mercado laboral actual son prácticamente nulas, ¿ya? O sea, una mujer que tiene algún tipo de enfermedad, las posibilidades de acceso al mercado laboral actuales son nulas. La situación previsional y los beneficios de salud también son importantes. Por ejemplo, yo no tengo ahorro en mi AFP y él tiene su AFP gordita y llenita, ¿ya? Eso se toma en cuenta al momento de determinar el monto de la compensación económica. O él tiene ISAPRE y yo tengo FONASA, ¿ya? O no tengo nada, ya no tengo sistema de salud. Muy importante la cualificación profesional y las posibilidades de acceso al mercado laboral, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo salí del colegio y me dediqué a ser dueña de casa y nunca estudié nada, es distinto a que si yo soy, no sé, una doctora que además tengo postítulo y que trabajaba y que ganaba, no sé, 5 o 10 millones de pesos y que cuando decidimos que íbamos a tener un hijo, decidimos que yo me iba a dedicar al cuidado del hogar común y dejé mi trabajo y llevo 10 años sin trabajar. Obviamente que es distinta las posibilidades de acceso al mercado laboral y lo que se dejó de ganar, porque aquí eso es lo que se está calculando. ¿Cuánto dejé de ganar por dedicarme a cuidar la casa? ¿Ya? Entonces el cálculo se afecta con la cualificación profesional y las posibilidades de acceso al mercado laboral. Y por último, lo que se toma en cuenta es la colaboración que se haya prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge. Por ejemplo, el ejemplo que les ponía, mi marido tiene un negocio y yo me levanto en la mañana y lo que hago es, yo abro el negocio mientras él se ducha, se baña, qué sé yo me pongo un pijama nomás, o sea, me pongo un buzo arriba del pijama, voy, abro, barro, qué sé yo, limpio, dejo todo ordenadito y después llego a la casa, le sirvo el desayuno, le doy el desayuno y él se va a atender el negocio. Y después yo en la casa hago las cosas, que si yo el almuerzo y le digo, ya gordito, venga a almorzar. Y yo ese rato en vez de almorzar voy atiendo el negocio. Ya eso es colaboración que se ha prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge y también se toma en cuenta al momento de dictarse el monto de la compensación económica. Paola dice, siempre trabajé media jornada. ¿Puedo pedir compensación? Sí, Paola. Ya correspondería ahí una compensación económica. Lili Barra dice, compensación económica. ¿Eso es en cualquier momento del matrimonio? No, al momento del divorcio. ¿Ya? O sea, el tiempo, en cualquier momento que te hayas dedicado al cuidado del hogar común, pero ¿cuándo surge el derecho a demandarlo? En el divorcio. ¿Ya?
Verónica dice, si yo estudio Derecho, se calcula en base a la plata que pude ganar, efectivamente. La cualificación profesional es una de las cosas que se toma en cuenta para el monto, ¿ya? Y hay que ver por qué no terminaste, porque también se podría decir que ni siquiera pudiste terminar tu carrera por dedicarte al cuidado del hogar común, ¿ya? Ahora, los abogados no están ganando mucha plata, pero igual, se va a tomar en cuenta la cualificación profesional. Ya Carol dice, en una separación judicial después de 44 años de matrimonio me dieron pensión y quedó estipulado que debía mantener en ISAPRE por tema cáncer. Si me divorcio, ¿puede dejarme fuera de ISAPRE o se puede pactar de alguna manera? Carol, sí, efectivamente, cuando se acaba el vínculo, se acaban todas esas obligaciones de auxilio y de socorro mutuo y sí te puedes sacar de la ISAPRE porque no habría ninguna justificación que te tuviera en la ISAPRE. Pero sí eventualmente se podría pedir una compensación económica y la compensación económica se puede pactar en cuotas, ¿ya? Y eso podría ser que sirviera para mantenerte en la ISAPRE, por ejemplo, una idea que se me ocurre así sobre la marcha de tu pregunta. Eso, entonces, todas estas cosas que yo les dije, duración del matrimonio, de la vida en común, buena o mala fe, estado de salud, de quien lo solicita, la edad, la situación previsional, los beneficios de salud, la cualificación profesional, posibilidades de acceso al mercado laboral y la colaboración a la actividad lucrativa del otro cónyuge, todo eso uno lo mete en un paquete, lo hace así, chuc, 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 y sale el monto de la compensación económica. Ya hay que calcularlo. ¿Cuánto es lo que se va a demandar? Generalmente cuando uno demanda, demanda con el tejo un poquito pasado porque sabe que no le van a dar lo que uno está pidiendo. Los jueces en general en Chile, en todo ámbito de cosas, no son muy dados a poner compensaciones o indemnizaciones muy altas. Ya en general son bastante conservadores para otorgar los montos. ¿Qué más? La compensación generalmente la determina un juez, ¿ya? Pero las partes podrían anticiparse eso y establecer un monto por compensación económica. Eso se hace por escritura pública. Eso generalmente se hace como un chamullo, ¿ya? Generalmente cuando lo que se está tratando es de proteger algún bien para que no se pierda, que es de la sociedad conyugal, por ejemplo, el marido está lleno de deuda, vienen y hacen una escritura pública donde se separan de bienes, la mujer renuncia a los gananciales, se queda con su patrimonio reservado, pero además de eso, el marido le da una compensación económica por los años que se ha dedicado al cuidado del hogar común y se queda con la casa. O ella no renuncia a los gananciales porque lo único que tienen es esa casa y se tienen que repartir y el 50% de la casa que es de él pasa a estar en nombre de ella por compensación económica. Se hace harto eso, ¿ya? Entonces, se puede establecer por compensación económica, o sea, por escritura pública, un monto de compensación económica, aunque generalmente va a ser un juez el que lo regule. La compensación económica tiene que ser en billetitos, en plata, ¿ya? Y puede pactarse en cuotas, ¿ya? En ese caso, cuando se pacta en cuotas, ya estamos hablando de montos grandes y se pactan en cuotas, tienen el tratamiento de alimentos, o sea, se pueden exigir de la misma manera que se exigen los alimentos, no son alimentos, ya, pero reciben el mismo tratamiento. Entonces, se acaba el matrimonio, se termina el divorcio y se sigue pagando la compensación económica. No se confundan, no son alimentos, es compensación económica que se está pagando en cuotas y se trata como si fueran alimentos, ¿ya? También puede constituirse usufructos. Ya últimamente no se están haciendo usufructos por toda la vida, pero sí se podría establecer un usufructo, por ejemplo, de un bien inmueble. También se podría establecer un derecho de uso y habitación y también se podría hacer traspaso de fondos de la AFP. ¿Ya? Es decir, él juntó muchísima plata en su AFP, no tengo de dónde cobrarle ni un peso por la compensación económica, pero que me pase la mitad de los fondos de la AFP a la mía porque yo no tengo nada. ¿Ya? Veamos si hay preguntas al respecto. Gisela dice, ¿qué pasa si mi divorcio fue en ausencia? Teníamos 20 años separados y yo rehice mi vida, por lo tanto pidió el divorcio por culpa y no pagó. Gisela, mira, si la pregunta va en relación a la compensación económica, la verdad es que es bastante discutido si es que procede la compensación económica luego de haberse decretado el divorcio. No hay ninguna norma que diga que no se puede, pero la verdad es que en general se entiende que si no se demandó compensación económica en el momento del juicio de divorcio, entonces se perdió el derecho a demandar compensación económica. ¿Ya? Eso es lo más habitual con lo que te vas a encontrar más a menudo.
Esther dice, trabajé toda mi vida, pues no alcanzaba con lo que él ganaba. Eso me perjudica al demandar divorcio unilateral. No, Esther, eso lo que hace es que no te habilita probablemente para pedir compensación económica, ¿ya? Pero el divorcio va sí o sí. Giovanna dice, ¿la compensación económica es solo para la mujer? No, es para cualquiera de los dos que se haya dedicado al cuidado del hogar común, ¿ya? O de los hijos. Lo que pasa es que generalmente es la mujer la que hace eso, ¿ya? Pero es para los dos lados, así que ojo ahí, si han tenido un caballero ahí que lo han estado manteniendo en la casa y el caballero hace el almuerzo, lleva a los niños al colegio y tiene la casa ordenadita, puede pedir compensación económica, ¿ya? Entonces, ojo ahora, en el divorcio por culpa, ¿ya? Si supongamos que ustedes se anduvieron portando mal, ya, y hay pruebas de eso, fueron infieles, por ejemplo, y el marido viene y la demanda de un divorcio por culpa, a pesar de que ustedes se han dedicado al cuidado del hogar común, santas y devotas, por ese traspié ustedes podrían perder el derecho a la compensación económica. ¿Ya? Si el divorcio es por culpa, el juez puede decidir no dar una compensación económica o disminuirla prudencialmente y el juez va a determinar en cuánto la va a disminuir dependiendo del comportamiento que se haya tenido durante el matrimonio. ¿Ya? Así que ojo ahí con los divorcios por culpa. ¿Ya? Afectan a la compensación económica. ¿Ya? Entonces, eso fue compensación económica. Ya, acuérdense, independiente del tipo de régimen, es una forma de equiparar en el fondo a una persona que no ha podido ejercer una labor remunerada y dejarla más o menos en igualdad de condiciones que el cónyuge que sí ejerció una labor remunerada durante el matrimonio. Hay que tener en cuenta los puntos que les expliqué para poder determinar el monto de la compensación económica, ¿ya? Y tienen que demandarla en el divorcio. Generalmente, si ustedes demandan de divorcio, en esa misma demanda, si ustedes las demandan de divorcio, cuando contesten la demanda, tienen que demandar de vuelta compensación económica, ¿ya? Y si no, el juez de la audiencia les va a decir, ojo, tiene derecho a compensación económica, puede demandarla, ¿ya? Marta dice, ¿cómo puedo calcular el monto? Por ejemplo, Marta, podrías ver cuánto pudiera haber sido tu remuneración según tu cualificación profesional y ver cuánto habrían sido tus cotizaciones previsionales y hacer un cálculo muy simple de las cotizaciones previsionales que no pudiste recibir por no haber estado trabajando, sumarlas todos los meses que tú podrías haber tenido cotizaciones previsionales y haber tenido ahorros, por ejemplo, para tu jubilación. Jacqueline dice, respecto de la colaboración, ¿se puede perder si nos casamos con separación de bienes? No, Jacqueline, ya acuérdense que la compensación económica es independiente del régimen, ¿ya? Independiente. Verónica dice, respóndame por favor. Ya, a ver, Verónica dice, si me pongo a trabajar después del cese de la convivencia y antes del divorcio, ¿eso afecta mi compensación económica? No necesariamente, Verónica, ¿ya? Aquí generalmente se ve el tiempo que duró la vida en común, ¿ya? Obviamente que después del cese de la convivencia te va a tener que poner a trabajar, a menos que lo demandes por pensión de alimentos, ¿ya? Que pudiera ser también. ¿Qué pruebas aceptan los jueces en la infidelidad? Fotos, grabaciones, testigos, hijos de una nueva pareja, ya generalmente. ¿Dónde puedo pedir el divorcio si no tengo economía? Si no tienes el dinero suficiente para pagarle a un abogado, siempre puedes ir a una corporación de asistencia municipal, ¿ya? O a una universidad que tenga clínica jurídica. Diana dice, mi esposo me dice que firme un usufructo para así no cobrar lo que me corresponde como escritura de la casa de sus papás. No estás obligada a aceptar ningún tipo de acuerdo que no te convenga, Diana. Termina de aprender todo lo que hay que aprender en esta asesoría, después revísala con calma y ahí toma la decisión a ver si es que te conviene, ¿ya? Caroline dice, no me acuerdo en qué régimen me casé, saca un certificado de matrimonio, ahí tiene que decir, ¿ya? Si no dice nada, es sociedad conyugal. Si hay separación de bienes o participación en los gananciales, tiene que decir, ¿ya? Ahí lo puedes averiguar fácilmente, ¿ya? Ana María dice, ¿qué pasa si no paga la compensación económica establecida? Penas del infierno. Ya, si fue en cuotas, tratamiento de pensión de alimentos, si no, se puede demandar ejecutivamente, ya, para el cobro.
Otro tema muy importante en el divorcio es la pensión de alimentos. ¿Ya? ¿Qué es esta pensión de alimentos? Es un derecho que tienen determinadas personas, ciertas personas, a demandarle a otras personas lo que necesiten para subsistir de un modo correspondiente a su posición social. ¿Ya? Eso es la pensión de alimentos. ¿Qué tiene que cubrir la pensión de alimentos? Tiene que cubrir al menos el sustento, o sea, los alimentos, la habitación, la vestimenta, la salud, la movilización, la enseñanza básica, la enseñanza media y de alguna profesión u oficio. Es importante aquí tener claro que los alimentos se deben desde que se demandan hacia adelante, nunca se deben hacia atrás, ya siempre hacia adelante. O sea, si tiene necesidad de alimentos, demande, porque no va a poder demandar para atrás todos los años que no ha recibido pensión de alimentos, ¿ya? Una vez que se demandan los alimentos, el juez va a establecer los alimentos de forma provisoria. Yo presento la demanda y el juez, en la primera resolución, tiene que establecer alimentos provisorios, ¿ya? Antes de que se haga la audiencia de juicio. O sea, me tienen que empezar a pagar alimentos al mes siguiente de que se le notifique esta primera resolución, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos para poder demandar alimentos? El primero es que tiene que haber un estado de necesidad del alimentario, o sea, de quien demanda, ¿ya? O sea, hay que decir, estas son las necesidades del que está demandando, ya sea que estoy demandando yo, por ejemplo, mi cónyuge, o que estoy demandando en representación de mis hijos, tengo que probar cuáles son las necesidades de mis hijos, y si no, tengo que demostrar que yo tengo las necesidades, ¿ya? La otra es que el alimentante, o sea, quien yo estoy demandando por alimentos, tenga los medios necesarios para otorgarlo, ¿ya? Respecto de los hijos se hace una presunción al respecto, no es necesario que tenga los medios, se presume que los tiene. Para los hijos siempre hay que tener plata, ¿ya? Pero si estoy demandando alimentos para mí, que soy la cónyuge, entonces sí el alimentante a quien yo demande tiene que tener los medios para poder cubrir esos alimentos que yo estoy demandando, ¿ya? Tiene que existir un vínculo legal que obligue, ¿ya? La ley dice que se le debe alimentos. ¿A quién? Al cónyuge, independiente del régimen que tengan, ¿ya? Al cónyuge se le deben alimentos. A los descendientes, ¿ya? ¿Quiénes son los descendientes? Hijos, nietos, bisnietos, ¿ya? A los ascendientes, o sea, padres, abuelos, bisabuelos, se les deben alimentos. Y ojo que a los hermanos también se les pueden deber alimentos, ¿ya? Y también, esto que no se ocupa mucho, pero al que haya hecho una donación cuantiosa, se le deben alimentos. Es decir, si hay alguien que me donó una mansión, ¿ya? Esa persona me puede demandar a mí por alimentos, ¿ya? Veamos si hay dudas por ahora. Pensión de alimentos, para mí, separada con trabajo de medio tiempo sin hijos, ¿sería otorgada? Sí, Sofi, podría ser otorgada siempre que se pruebe que tu cónyuge tiene los medios para soportarlo, ¿ya? Y que tú tienes necesidad. ¿Se reajusta la pensión alimenticia? Sí, tiene que reajustarse. Generalmente se pacta con un porcentaje del sueldo y si no, se reajusta según el IPC, generalmente una vez al año. Pau dice, no soy casada, el papá de hijo debe más de 25 millones de pensión. El Tribunal de Familia el año pasado embargó su propiedad. ¿Cuánto demora el remate de este bien? Ya lo solicité. Va a depender, ya va a depender y todos estos procedimientos hoy día en estado de excepción están medio demorados, pero si ya está embargado el inmueble, tranquila, que no lo puede vender, no puede hacer nada con eso, ¿ya? No puede traspasarlo a un tercero. ¿En qué momento se remata por este estado de emergencia? Se puede, hay que esperar, ¿ya? Va a haber que esperar que termine esto para poder hacer el remate. Marisol dice, contéstame, Marisol, no sé dónde quedó tu pregunta. Mándala de nuevo a ver si es que la veo, ¿ya? Entonces ya vimos a quiénes se les debe alimentos. En general los alimentos se deben recíprocamente, o sea, si hay alguien que me debe alimento a mí, generalmente yo le voy a deber alimentos a esa persona también, ¿ya? Es recíproco. Hay excepciones, cuando, por ejemplo, no se deben recíprocamente, cuando se demandó, por ejemplo, en un juicio de paternidad y tuvo que declarar un juez la paternidad, ¿ya? El hijo que se reconoció de esa manera no le debe alimentos al padre, ¿ya? Esas son excepciones. Ahora, no es que podamos ir demandando a todos los que nos deben alimentos al mismo tiempo. Ya no es así como que voy a demandar a mi cónyuge, a mis hijos y a mi papá que todavía está vivo. No, tiene que demandarse en orden. Se demanda primero el de grado más próximo.
Si ellos no pueden, entonces se demanda al que sigue, y al que sigue, y al que sigue. Es en orden, ¿ya? Ahora, si son varios que tienen el mismo grado de cercanía, por ejemplo, voy a demandar a los abuelos, ¿ya? Porque ya demandé al papá y no puede, así que voy a demandar a los abuelos, ¿ya? El juez va a distribuir cuánto es lo que le corresponde pagar a cada uno en proporción a las facultades de quien tenga que pagar los alimentos, ¿ya? Ahora, con respecto a los alimentos de los hijos, acuérdense que son los dos padres los que les deben alimentos a los hijos y que deben concurrir proporcionalmente según su ingreso a pagar esos alimentos, ¿ya? Acuérdense, si me pongo muy técnica me dicen, ¿ya? Eh, Soledad dice, mi marido se encuentra en el extranjero y no tengo su domicilio, ¿me puedo divorciar? Sí, ya con el defensor de ausentes. Livia, dice, respóndame. Livia, a ver, aquí está. Mi pareja no quiere pagar el crédito hipotecario y de consumo. Con lo que yo gano no me alcanza. Livia, pero no sé cuál es la pregunta ahí. Marcia dice, en 2013 y se demanda por alimentos para mis hijos y para mí. La magistrada no me la otorgó, solo a mis niños. Entonces no lograste probar suficientemente tu necesidad o la capacidad de él de poder pagarte a ti los alimentos. Recuerda que eso es importante cuando se demanda al cónyuge. ¿Ya? Tali dice, ¿qué pasa si yo ganaba menos que él y los gastos eran 50 y 50? Tengo derecho a compensación si quedé cesante el año pasado y estoy con cese de convivencia. ¿Me corresponde compensación, Tali? Ahí va a haber que evaluar lo que te decía yo, ya si trabajaste en menor medida de lo que querías o podías, ¿ya? Independiente que los gastos hayan sido 50 y 50, no vas a tener mucho como probar que los gastos eran 50 y 50 a pesar de ganar menos, ¿ya? Pero si trabajaste menos o ganaste menos por haberte dedicado al cuidar del hogar común, ahí sí te va a corresponder compensación económica, ¿ya? Sigamos. Entonces, el juez determina entonces cuánto es lo que tiene que pagar cada uno si son varios los obligados al pago. ¿Dónde se presenta la demanda? Se va a presentar la demanda ante el juez competente del domicilio del demandante o del demandado. ¿Dónde? Donde el demandante prefiera. ¿Ya? Domicilio del demandante o del demandado, el tribunal que le corresponda. Y elige quién demanda. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Se puede modificar el régimen después? Ya se dictaron alimentos hoy día y resulta que, no sé, pues, los gastos de mi hijo eran 100 y ahora entró a la universidad, así que son 500. ¿Se puede aumentar? Sí, siempre se pueden modificar. En materia de familia, generalmente, todo se puede volver a discutir, excepto el divorcio. Ya el divorcio no se puede echar atrás. Verónica está levantando la manito. Verónica, ¿dónde está tu pregunta? A ver, Verónica, respóndame, porfa. Me estoy devolviendo, Verónica, para encontrar tu pregunta. Verónica, no me ha dado mi divorcio ya que no tengo dirección de él y el divorcio por culpa. ¿Qué más puedo hacer, Verónica? Hay que demandar el divorcio en el último domicilio que uno conozca y ahí lo que hay que hacer es darse una vuelta bien larga y hay que empezar a mandar oficio a todos lados, ¿ya? Para que informen los domicilios. Una vez que se agota la posibilidad de los domicilios en todos los registros, CERVEL, PDI, ya todos los lugares donde pueda haber algún domicilio, el que está sirviendo mucho ahora ha sido el de los permisos estos temporales, ya en estado de excepción. Se oficia la comisaría virtual y tiene que informar el domicilio que pone ahí, va a poder salir a hacer las compras. Así que ojo ahí, es importante mandar oficio ahí hoy en día. Y se agota todas las posibilidades de notificación y una vez que se agotan todas, se podría solicitar notificación por avisos, ¿ya? Y ahí se puede continuar tu divorcio con el defensor de ausentes. Así que igual te puedes divorciar, Verónica, ¿ya? Entonces, ¿se puede modificar? Les decía, sí, se puede modificar, siempre se puede modificar cuando haya un cambio de circunstancias, ya que puede ser para aumentar o puede ser también para disminuir, ¿ya? ¿Qué pasa si no se paga la pensión de alimentos? Este es como el gran tema respecto de los alimentos. Se decretaron, perfecto, gané la primera batalla, me dijeron que me tenían que pagar X monto de pensión de alimentos, ahora que me los pague, ¿ya? ¿Qué pasa? Deber alimentos es de las deudas más graves que pueden existir, que tienen más apremios. Se puede ir presa una persona por no pagar los alimentos. Aún así, muchas veces no pagan, ¿ya? Entonces, eh,
¿Puede hacer más la ley? Difícilmente pudiera hacer más. Yo les voy a decir cuáles son todos los apremios que se pueden solicitar respecto a una persona que no paga los alimentos. Realmente se puede amarrar de pies y manos a una persona, pero tú puedes pescar a una persona, dar la vuelta así, ¿ya? Y no le va a caer nada de los bolsillos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar respecto a una persona que no paga los alimentos? La primera es demandarlo en un juicio ejecutivo, un juicio de cobranza, tal cual como demandaría un banco, ¿ya? Y se le pueden embargar bienes, como decía por aquí una de las personas que estaba participando. Se le puede embargar una casa, se le puede embargar un auto y se le puede rematar, ¿ya? O los bienes de la casa también, ya los bienes muebles. Un juicio ejecutivo. Otro, notificándole al que le paga el sueldo que le tiene que retener la pensión de alimentos y esa persona que tiene que pagarla directamente en la cuenta que corresponda de alimentos, ya la retención del sueldo. También se le puede retener la devolución de impuestos, ¿ya? Entonces, si hace boletas de honorario y tiene devolución de impuestos, se le puede retener para el pago de los alimentos, ¿ya? Suspensión de la licencia de conducir, ¿ya? Entonces, si trabaja con la licencia de conducir, se le hace un daño grande, ¿ya? Arraigo para que no salga del país. Arresto nocturno hasta por 15 días. Arresto no solamente nocturno, sino que de día y de noche también, ¿ya? Y multas. Se le puede establecer multas. Ahora, a veces se hace todo esto y no pagan igual, ¿ya? Ahí es poco lo que se puede hacer. O sea, si uno va constantemente haciendo esto, haciendo esto, haciendo esto, haciendo esto, puede que tenga algún resultado, pero esto no les va a asegurar realmente que tengan un resultado, ¿ya? Eso, lamentable decirlo, pero es así, por eso sufrieron el colapso que sufrieron los tribunales ahora con la retención del 10%, ¿ya? Porque hay demasiado incumplimiento. Livia, ¿qué pregunta Livia? Dice, ¿puedo pedir pensión de alimentos? Tengo 3 años casada y trabajo, pero mi sueldo es muy bajo y el de es muy alto. Sí, Livia, puedes pedir pensión de alimentos, ¿ya? Patricia dice, tengo 2 hijos en común. ¿Puedo pedir pensión de alimentos? Yo trabajé medio tiempo y por el tiempo que no trabajé, ¿puedo pedir compensación? A ambas, sí, ¿ya? Tania dice, estamos con una mediación hace más de 2 años y solo ha pagado 4 veces. La mediación habría que ver si que se aprobó judicialmente o no. Él decidió bajarme la pensión, harta plata menos, son 2 niños. ¿Puede hacer eso? No, no puede hacerlo si es que está aprobado judicialmente. Puede justificarse en que no tiene trabajo, si hace Uber, va a tener que acreditar los ingresos que tiene, puede pedir rebaja, ya, pero nunca puede pedir que cesen los alimentos cuando tiene hijos pequeños. Hay un mínimo que se tiene que pagar cuando los hijos son pequeños, ¿ya? Pau dice, yo, porfa, me quedó una duda. Si el papá de mi hijo tiene más hijos, pero yo embargué la propiedad, ¿se dividen los otros hijos como herencia? Eh, ¿Falleció el papá? Y este embargo no desaparece o lo pierde en algún momento. No, no, Pau, no tiene nada que ver lo de los otros hijos. Ya tú embargaste ese bien por deudas que tiene contigo, ya se tiene que pagar la pensión de alimentos ahí. Estoy media confundida con lo de la herencia. ¿Qué me preguntabas? ¿Qué pasa si ha vendido terrenos, vehículos sin mi autorización? Mire, y hay que ver si es que la necesitaba. Ya depende del régimen en el que hayan estado casados. ¿Ya? Ahora, ojo que es importante que si el demandado puede justificar que no tiene los medios necesarios para pagar, el juez puede suspender los arrestos. ¿Ya? Puede decir que no tiene trabajo, que tiene alguna incapacidad o qué sé yo. ¿Ya? Algo que no se sabe mucho y que es importante es que la pareja que viva con el demandado es solidariamente responsable al pago. O sea, yo puedo ir y decirle a la pareja nueva, págame los alimentos que tu pareja me debe, ¿ya? No lo que debe para atrás, ¿ya? Pero sí se le puede demandar a ella también de alimentos, ¿ya? Es solidariamente responsable. Y la persona que colabore con ocultar a alguien puede ser sancionado con reclusión nocturna, ¿ya? Así que si, por ejemplo, el demandado está trabajando en negro y sabe el empleador que está trabajando en negro para no pagar la pensión de alimentos, eso puede ser incluso un delito, ¿ya? Está sancionado penalmente. ¿Cómo se fija la pensión de alimentos? ¿Ya? Generalmente se fija en dinero, pero no les creo que son las 11 de la noche. ¡Guau! Que es tarde y no están aburridas todavía. ¿En serio? Nos falta todavía para terminar. Claudia, bueno, que te vaya muy bien, si llevamos muchísimo rato. A ver, para las que se tengan que ir y quieran agendar una reunión,
conmigo para evaluar si es que quieren tomar algún servicio de divorcio, de pensión de alimentos, de lo que sea, les voy a poner el link aquí en el chat, lo voy a poner aquí en los mensajes de arribita, ¿ya? Que es el sticky message, y se los voy a poner aquí en el chat también, ¿ya? Si hay alguien que quiere agendarse, puede pinchar ahí y agendarse de inmediato si es que tiene que retirarse, si es que no puede terminar de ver la asesoría. Ahora igual yo les voy a mandar la asesoría completa después, ¿ya? Vamos a seguir con las que puedan continuar. El link va a quedar puesto ahí para el agendamiento para las que quieran, ¿ya? Entonces, sigamos. ¿Dónde iba? Estábamos en pensión de alimentos. ¿Cómo se fijan los alimentos? ¿Ya? ¿Cómo se fijan? Generalmente se fijan en dinero, pero también pueden fijarse como un usufructo, un derecho de uso de habitación en algún bien que sea del deudor y si se fija de esa manera, el deudor no va a poder venderlo sin autorización del juez, ¿ya? ¿Cuánto es lo que se puede fijar por pensión de alimentos? El máximo que se puede fijar es el 50% de los ingresos del demandado, ¿ya? Ahora, si el demandado no tiene ingresos o gana el sueldo mínimo, el mínimo por un hijo es un 40% del ingreso mínimo remuneracional, ya que tiene una pequeña diferencia con el ingreso mínimo normal. Ya hay una tabla ahí que establece siempre el ingreso mínimo remuneracional, pero anda por ahí. Es un 40% de ese ingreso si es un solo hijo, y si son dos, 30% por cada uno de los hijos, ¿ya? Pero si gana más que el sueldo mínimo, no puede ser más que el 50% de sus ingresos, ¿ya? Ahí al final, para los que se queden al final, les voy a enseñar cómo se calcula esto, ¿ya? Entonces, generalmente se va a calcular en un porcentaje de los ingresos, ¿ya? Pero si no se fija en porcentaje de ingreso y se fija un monto de dinero, ese monto se tiene que reajustar una vez al año por lo menos, y esa reajustabilidad generalmente es según el IPC, ¿ya? Tania dice, ¿en qué momento se puede demandar a los abuelos? Cuando se ha demandado ya al padre y el padre no cumple, ahí se puede demandar a los abuelos, ¿ya? Al final de la asesoría les voy a mostrar una planilla, ¿ya? Que les puede servir para calcular cuánto es lo que pueden demandar según las necesidades del demandante, o sea, de sus hijos o suyas, ¿ya? He reenviado Cristina Valdebenito, pucha Cristina, a ver, es que se me van corriendo las preguntas, te voy a buscar, léame porfa, ya Cristina, me estoy devolviendo Cristina, a ver, compromiso con la Cristina, Cristina, ¿dónde estás? Cristina Valdebenito, lea la mía porfa, me sigo devolviendo Cristina Valdebenito, ya. Dice, me casé en el 92 con separación de bienes y me separé de hecho en el 98. Desde ahí nunca más supe de él. No recuerdo si se hizo el cese de convivencia, no lo necesitas. Sí, en el 2002 me demandó por visita. No llegando a acuerdo, él vivía en Iquique, nosotros en Santiago. Solo tuve una hija con él que hoy tiene 28 años. Nunca le ayudó en nada ni tampoco dio pensión. Hoy me quiero divorciar. ¿Qué tengo que hacer? Demandarlo. Ya, demandarlo unilateralmente. Mientras estuvimos juntos no me dejó trabajar porque debía cuidar a mi hija. Después de tantos años, ¿me corresponde compensación económica? Sí. ¿Ya? Tienes que demandarlo unilateralmente. Si no sabes dónde vive, la respuesta que di hace un rato, que es, hay que demandar en el último domicilio que tú conozcas, oficiar a todas las instituciones que pueden dar el domicilio. Si ninguna de esas resulta para poder notificarlo, notificación por aviso. Y la compensación económica también la puedes demandar por el tiempo que tú te dedicaste al cuidado del hogar común. ¿Ya? Ya, Cristina, cumplido el compromiso. Entonces, ¿hasta qué edad se debe alimento a los hijos? Ya también esta es una pregunta bastante frecuente, hasta los 21. Esa es la edad hasta la que se deben alimentos, ¿ya? Pero si están estudiando una carrera universitaria o de estudios superiores, ¿ya? Se deben hasta los 28 años. ¿Qué pasa si estudió una carrera técnica cortita de 2 años y ahora quiere seguir estudiando en la universidad? Se siguen debiendo alimentos, ¿ya? La ley no delimita que tenga que ser una sola carrera la que haya que pagarle al hijo, sino que hay que pagarle hasta los 28 años mientras se mantenga estudiando una carrera que le va a permitir el sustento. Y a la cónyuge, ¿hasta cuándo hay que pagarle los alimentos? Toda la vida, mientras sigan casados, ¿ya? Por eso yo les decía que de repente conviene más demandar, que no se usa mucho, demandar una separación judicial, ¿ya? Por ejemplo, para separarse de bienes, pero no divorciarse todavía. ¿Por qué? Porque la obligación de pensión de alimentos sigue mientras exista el vínculo matrimonial. Acuérdense que el divorcio disuelve ese vínculo, ¿ya? Entonces, se deben para toda la vida mientras sigan casados los alimentos, ¿ya?
Vamos a pasar ahora a otro tema, que es súper importante, ya dentro del matrimonio, cuando se discute matrimonio, que es el cuidado personal, ¿ya? El cuidado personal se tiene que regular en un divorcio, ya si es que hay hijos. ¿Qué implica? Implica un principio de corresponsabilidad, que no es lo mismo que el cuidado personal. La corresponsabilidad es la participación activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de los hijos. Es decir, que ambos padres deben participar equitativamente y participativamente en las actividades de crianza y en la educación de los hijos. ¿Ya? El cuidado personal es otra cosa. El cuidado personal debe ejercerse con esta corresponsabilidad, pero es lo que habilita para tomar las decisiones cotidianas respecto de un menor. ¿Ya? El cuidado personal corresponde a los dos progenitores, si es que viven juntos, ¿ya? Sin embargo, cuando se produce una separación de hechos, la ley entiende que el cuidado personal le corresponde al progenitor con el cual están viviendo, se mantiene así como el statu quo, ¿ya? Sea la madre o el padre, ya le corresponde el cuidado personal por haberse quedado viviendo con el hijo. Aunque esto no es lo único que se toma en cuenta para definir el cuidado personal si es que se va a discutir en un juicio, ya no necesariamente porque ustedes hayan tenido que irse de la casa va a significar que no puedan tener el cuidado personal de los hijos, ¿ya? Lo mismo al revés, no porque el hombre se haya ido de la casa significa que no va a poder tener el cuidado personal de los hijos, simplemente que mientras estén viviendo y no se discuta, le corresponde el cuidado personal al que se haya quedado viviendo con los hijos, ¿ya? Los progenitores, voy a decir progenitores para no decir padres, ¿ya? Porque padre o madre, padres en general, no. Yo soy madre, no soy padre, ¿ya? Progenitor. Los progenitores pueden acordar una forma de ejercer el cuidado personal compartido, ¿ya? El juez no lo puede determinar, ¿ya? Los papás sí pueden ponerse de acuerdo, los papás, mira, se me salió, los progenitores sí pueden ponerse de acuerdo en un cuidado compartido. Ya este cuidado compartido puede incluir una pernoctación compartida, es decir, que duerman cierta cantidad de días donde el papá y cierta cantidad de días donde la mamá, ¿ya? No necesariamente. Acuérdense que el cuidado personal es lo que habilita para tomar las decisiones cotidianas respecto de los menores. Si no hay acuerdo respecto del cuidado personal, que también podrían decidir los papás, no, se lo queda a la mamá, se lo queda a la mamá. Mira, se me volvió a salir papá, es la costumbre. Progenitores, ya progenitores, vamos a cambiar, vamos a erradicar los papás, son los progenitores. Los progenitores pueden ponerse de acuerdo en que sea la mamá o el papá quien ejerza el cuidado personal. Si no hay acuerdo, ni que sea uno, ni que sea el otro, ni de cuidado personal, entonces lo tiene que definir el juez, ¿ya? Y el juez lo único que puede hacer es radicarlo en uno de ellos. El juez no puede determinar cuidado compartido. ¿Por qué? Porque el cuidado compartido implica que tiene que haber mucha comunicación entre los progenitores, tienen que ponerse de acuerdo en muchas cosas, entonces si la relación no es buena para poder pactar un cuidado compartido, entonces el juez no los puede obligar a eso, ¿ya? Y tiene que radicarlo solo en uno de ellos. El juez, lo que sí, no puede basarse solamente en las capacidades económicas de la mamá o del papá para poder decidir por uno o por otro. Ya, así que no se preocupen, si es que el papá gana más plata, no es que le vayan a dar el cuidado personal al papá por eso. Siempre que se regula el cuidado personal en uno de los progenitores, el juez tiene que regular la relación directa y regular que va a tener respecto del otro, del que no esté ejerciendo el cuidado personal. Tiene que regularse la relación directa y regular, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios que se va a tener en cuenta? Después vamos a ver la relación directa y regular, ya simplemente adelantándose. Si el juez se refiere al cuidado personal, tiene que referirse a la relación directa y regular también, ya aunque no se pida. ¿Cuáles son los criterios que tiene el juez que va a tener en cuenta para poder fijar el cuidado personal? Esto es súper importante y vayan viendo si van cumpliendo, hagan el checklist con cada uno de estos. La vinculación afectiva que tenga el hijo con su mamá o con su papá, quien lo esté solicitando, y las personas de su entorno familiar. Segundo, la aptitud que tengan los progenitores para garantizar el bienestar del hijo, ¿ya? Y la posibilidad de procurarle un entorno adecuado según su edad. Por ejemplo, que tenga una pieza aparte. Tercero, la contribución a la mantención del hijo, aunque no haya estado fijada pensión de alimentos, la contribución a la mantención del hijo mientras estuvo el cuidado del otro progenitor, pudiendo haber proveído ya a la manutención.
Cuarto, la actitud, y esto es súper importante, la actitud que haya tenido cada uno para cooperar con el otro, a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación directa y regular con el que no estaba teniendo el cuidado personal. Esto es lo que les decía hace un rato, de no obstaculizar la relación. Si ustedes tienen el cuidado personal de los hijos, no obstaculizar la relación con el padre. ¿Por qué? Porque eso les puede jugar en contra, se llama alienación parental. Entonces, esto de la actitud es súper, súper importante. Aquí se ve siempre el bien superior del niño. Quinto, la dedicación efectiva, o sea, en tiempo y en cuidados personales efectivos que cada uno del papá o la mamá le dé al hijo antes de la separación y especialmente la que pueda seguir teniendo después de acuerdo con sus posibilidades. Por ejemplo, como me decían por ahí, yo trabajo medio tiempo. Generalmente uno trabaja medio tiempo para poder estar más tiempo con los hijos. Yo en este momento estoy trabajando de la casa, por lo tanto, tengo mayor posibilidad de estar cerca de mis hijos, ¿ya? Entonces es importante la dedicación efectiva que se le pueda dar a los hijos después de producirse el divorcio o después de que se regule el cuidado en uno u otro. Lo estamos viendo en relación al divorcio, pero el cuidado personal se puede demandar de manera independiente, ¿ya? Sexto, la opinión que expresa el hijo. Esta opinión que expresa el hijo es en atención a la edad y al nivel de madurez, ¿ya? Se toma en cuenta la opinión del hijo, no necesariamente, no es obligatorio, pero generalmente se hace cuando ya el niño tiene una edad donde podría ser escuchado. Séptimo, el resultado de los informes periciales. Generalmente los informes periciales, ¿qué se ve? Las habilidades parentales que tengan cada uno de los progenitores, se ve las condiciones de habitabilidad que tengan en las casas cada uno de los progenitores. Ya es súper importante eso. Octavo, los acuerdos que tengan los padres antes y durante el respectivo juicio. Es súper importante mostrar una actitud colaboradora siempre para que el hijo pueda vincularse con el padre que no vive con él o la madre que no viva con él, ¿ya? Noveno, el domicilio de los padres, es decir, qué tanta distancia existe respecto del entorno habitual del niño y ese domicilio al cual se le está pidiendo el cuidado personal. Si, por ejemplo, el niño vive en Santiago y el papá está pidiendo el cuidado personal y vive en Iquique, el domicilio no lo va a favorecer para el cuidado personal, a menos que realmente sea importante para el bien superior del niño, ¿ya? Décimo, cualquier otro antecedente que sea relevante. Se puede tomar en cuenta cualquier otro antecedente, ¿ya? Entonces, el cuidado personal no necesariamente se le entrega a los progenitores, se les puede entregar a otra persona también. Generalmente se prefiere a los consanguíneos, pero también podría ser el cónyuge o el conviviente civil del padre o la madre. Vamos a ver alguna pregunta más que hay por aquí. Buenas noches, muy buena información, muchas gracias. De nada, Verónica. Ariela dice que está separada de hecho hace 2 años, tienen 2 hijos en común. Por la pandemia me trasladé a casa de mi mamá junto con mis hijos. A los meses quisimos volver al hogar, pero el padre quedó sin trabajo, hizo uso de la casa, fuimos a mediación por pensión. En mayo cumpliré junto a mis hijos en casa de mi mamá como ha llegado. Cumpliré. Ay, se me fue para abajo. No he podido arrendar una vivienda. ¿Cómo puedo hacer para solicitar el uso de la vivienda? Él no la quiere entregar, la solicitó en mediación o en tribunales. En tribunales podrías eventualmente hacerlo, ¿ya? Les voy a volver a poner el link a los que necesiten agendarse, a las que necesiten agendarse, ¿ya? En caso de que tengan que retirarse. Yo sé que la asesoría esta es larga, pero son hartos temas que hay que tratar, ¿ya? Entonces, asesoría. Ya la relación directa y regular son básicamente las visitas. Ya es lo más común y silvestre dentro de un divorcio, las visitas que tienen que regularse respecto del progenitor que no tenga el cuidado personal. Entonces, es un derecho para el niño y es un derecho y un deber para el papá. Siempre los papás pueden regular esto de común acuerdo, pero si no hay, lo tiene que regular el juez. ¿Y qué va a considerar el juez? Es más o menos parecido al cuidado personal, pero un poco más light. La edad del hijo, la vinculación afectiva que tenga con el progenitor que está pidiendo la relación directa y regular, el régimen que tengan de cuidado personal y cualquier otro elemento de relevancia.
¿ya? Aquí hay una pregunta súper habitual. ¿Qué pasa si no se cumple con el régimen, ¿ya? De visitas, la relación directa y regular? ¿Se puede apremiar? ¿Ya? Depende, va a depender de quién es el que no esté cumpliendo, si el que tiene el cuidado personal o el que tiene las visitas, es distinto. Si es el que tiene el cuidado personal, entonces se le podría, por ejemplo, multar y se tiene que compensar los días que no se haya podido ver al niño por el motivo que sea, por enfermedad, porque no lo quiso entregar o qué sé yo. El padre, generalmente el padre el que tiene las visitas, puede solicitar que se le compensen esos días, incluso podría solicitar que se multe a la madre que tiene el cuidado personal por no cumplirlo. Ahora, ¿qué pasa si es el padre o la madre, ya, quien tiene que cumplir la relación directa y regular y no la cumple? ¿Ya? Lo primero es solicitar la suspensión del régimen si es que esto le está haciendo daño a los niños o el cese del régimen incluso, ¿ya? Y también se podrían pedir multas o arrestos, pero en esto yo soy bastante conservadora, yo a mí nunca se me va a salir de la cabeza lo que me dijeron una vez, el cariño no se obliga, ¿ya? Yo no voy a mandar a mi hijo de visitas con alguien que no quiere estar con él y que lo obligué porque lo arresté, porque le puse multa, no voy a mandar a exponer a mi hijo a eso, ¿ya? Entonces, además, mi hijo tiene que ser escuchado si es que quiere o no quiere ver al otro progenitor, ¿ya? Entonces, el cariño no se obliga. Lo que sí yo recomiendo es la suspensión o la disminución o la eliminación del régimen si es que realmente le está haciendo mal al niño, ¿ya? Entonces, por último, en relación a este tema de la relación directa y regular, hay que tener presente que los abuelos también tienen derecho a tener una relación directa y regular con sus nietos. Ya eso está establecido así, así que el abuelo, por ejemplo, si el papá no quiere ver al hijo, los abuelos por parte del papá sí podrían demandarlo en una relación directa y regular. ¿Cómo funciona esto de las demandas? Para que vayamos terminando ya la asesoría del día de hoy. Generalmente vamos a poner roles de género, ya que es lo más habitual que ocurra, es si la mujer demanda el divorcio, va a demandar el divorcio, va a demandar compensación económica, va a demandar pensión de alimentos. Eso es lo más habitual. Y el marido se va a defender o allanándose o no al divorcio, obviamente que solicitando que no se dé la compensación económica o se rebaje, y puede que se allane a los alimentos o puede que también los discuta, ¿ya? Al revés, cuando es el hombre quien demanda el divorcio, generalmente demanda el divorcio, sabe que le va a llegar de vuelta la demanda de compensación económica, pero demanda el divorcio y demanda relación directa y regular, ¿ya? A veces también demandan cuidado personal cuando el cuidado lo está ejerciendo la madre. Entonces, ¿cómo contesta la mujer a eso? Generalmente allanándose al divorcio, ya diciendo, sí, sí me quiero divorciar, generalmente no se quiere divorciar, ya, demandando reconvencionalmente, o sea, demandando en contra al otro, ya, por compensación económica y por pensión de alimentos. Ya, así generalmente funciona la dinámica de las demandas. Hay que defenderse, en uno u otro caso necesitan tener abogado, el abogado puede ser de la Corporación de Asistencia Municipal si es que no tienen los recursos, o pueden contratar a un abogado para que los represente, ¿ya? Así que otra vez les voy a dejar el link si necesitan agendarse conmigo, ¿ya? Para las que quieran agendarse conmigo, si no, obviamente que tienen libertad de contratar al abogado que ustedes quieran y que sea de su confianza. Eso es súper importante, que tengan confianza con el abogado con el que vayan a hacer esto, porque son temas delicados, ¿ya? También es importante tener claro que cuando demandan en estas materias, no necesariamente se va a acabar el tema en el tribunal donde ustedes lo discutieron. Puede salir la sentencia, eso se llama primera instancia, pero esto se puede ir a discutir a la Corte de Apelaciones y ahí se nos alargan los fallos, ¿ya? Así que ojo ahí con las apelaciones. Diana pregunta cuánto cobra. Diana, eso hay que evaluarlo, para eso puedes agendarte y ahí evaluamos tu situación para ver qué es lo que corresponde hacer, ¿ya? Entonces, y lo otro es que en general, excepto el divorcio, casi todo puede volver a discutirse en temas de familia. Ya aquí se dice jurídicamente que no hay cosa juzgada. La cosa juzgada es algo que le pone término a algo que no se puede volver a discutir de eso. En familia no. Si hay cambios de circunstancias, se puede cambiar el cuidado personal, se puede cambiar la relación directa y regular, se pueden cambiar los alimentos. ¿Ya? Así que si alguna de ustedes quiere agendarse
conmigo para evaluar la posibilidad de hacer un divorcio, un cuidado personal, una relación directa y regular, una pensión de alimentos o todo eso junto, una compensación económica, puede agendarse en el link que les estoy dejando en pantalla. La entrevista es gratuita, pero ojo que no es para elaborar estrategia o qué sé yo, es para ver si es que les sirven los servicios, si es que necesitan algún servicio y para cotizarlo, ya para yo poder tener claro qué es lo que necesitan hacer y cuánto vale eso y cómo eventualmente lo podrían pagar, qué podría hacer en cuotas, qué sé yo. ¿Ya? La idea es que no les salga algo súper salado, sino que les salga algo que sea pagable según los medios que ustedes tengan. ¿Ya? Ah, se me olvidaba, no sé si vamos a alcanzar a ver bien familiar. No, lo que más les quiero mostrar no es el bien familiar, les quería mostrar cómo, eh, ay, cómo calcular la pensión de alimentos. Voy a tratar en el rato que nos queda de cargarlo, a ver si es que logro cargarlo. ¿Ya? Quiero que aprendan a calcular la pensión de alimentos, súper importante. Aquí está, a ver, pensión de alimentos. Vamos a ver si es que se carga en el ratito que nos queda para mostrárselo. Ahí está, a ver, compartir, veamos si es que se comparte. No, parece que se está demorando, no les voy a poder compartir. Pero bueno, eventualmente lo que sí podemos hacer es que en el video que les voy a mandar, ¿ya? Adjunto al video les puedo mandar este monito que ayuda a entender cómo se calcula la pensión de alimentos. En ese monito el ejemplo está hecho con que no alcanza, ya que las necesidades del niño son superiores a los que alcanza a cubrir el padre y lo que alcanza a cubrir la madre. Ya incluye una regla de 3 simple. Y en ese caso es el caso en que se puede demandar a los abuelos, cuando no alcanzan a cubrir los padres las necesidades de los hijos. Ya ahora, si el sueldo de los padres alcanza, acuérdense que están estos topes legales que van ahí mostrados en ese cuadrito y veamos lo que nos queda. Angélica dice, ya lo descargué, ¿dónde me puedo agendar? Karen, te puedo agendar ahí en el link que te estaban compartiendo. Marcela dice, Francisca, muchas gracias por tu tiempo informarnos sobre este tema. De nada, Marcela, son temas súper importantes que hay que tener muy, muy claros. Buenas noches. Livia, por no tener hijos me negaron declaración de bien familiar. ¿Qué puedo hacer? Si te lo negaron, es muy difícil que te lo vayan a dar ahora. Ya Magali dice, muchas gracias, de nada. Patricia dice, yo quiero agendarme. Pincha ahí el link, Patricia, para que te puedas agendar. Tali dice, tengo mi casa que compré soltera, artículo 150. Estando casada me dejaron una casa como herencia, también es tuya. Y estando separada con cese de convivencia me compré mi autito. Este año debiera divorciarme unilateral. ¿Qué pasa si me muero antes del divorcio? ¿Él se queda con el mayor porcentaje de mis bienes? Sí, Tali, divórciate luego, así ya, y renuncia a lo ganancial y quédate con tu patrimonio reservado y que deje de ser tu heredero. Él va a heredar el doble que cada uno de tus hijos. Ya, divórciate rápido. Nata dice, ¿y si él se quiere divorciar y yo no? ¿Me puede obligar? Nata, va a depender, ya va a depender, como lo estábamos diciendo, el tipo de divorcio. Si es de común acuerdo, no tiene ninguna posibilidad de obligarte. Si es unilateral, tienen que haber pasado 3 años desde la separación y en esos 3 años tiene que estar al día con las pensiones de alimentos. Si no está, el plazo se interrumpe y se empieza a contar de nuevo. No te puede obligar a divorciarte si es que es de otra manera, ¿ya? Karen dice, la compensación económica se solicita para mis hijos o yo también, para ti también, Karen, puede ser, no, la compensación económica, perdón, es solo para ti, ya la compensación económica, no es para los hijos. Ya, veamos si aquí hay alguna última. Giselle, muchas gracias por todo, agendaré una cita porque me convivo hace 22 años y quiero separarme. Bien, Tali, jajaja, ya, muchas gracias. Nata dice, gracias, de nada. Muchas gracias, quiero agendarme, estupenda información. De nada, Mireya. Lili Barra dice, excelente asesoría, muchas gracias. Gracias, chiquillas, por participar. Yo sé que es tarde, tuvimos 2 horas de asesoría y yo creo que a ver, Mili, si alcanzo a ver la tuya. Mili, no sé dónde está tu pregunta, Mili, se nos va a acabar el tiempo. Oh, no la encontré, Mili. Gabriela dice, me separé de hecho hace 25 años, durante esos años no ha visto al niño ni pensión de alimentos por motivo de no aceptación a mi hijo. Mi hijo tiene discapacidad mental severa, acreditada por Compini y Senadi. Al momento de divorciarme, ¿pueden negar visitas? Sí, ya, si le hace mal al niño, sí. No, aquí siempre se ve el bien superior del niño, siempre, ¿ya?
¿Qué pasa con los niños de discapacidad mental en el divorcio? Bueno, hay más que con el divorcio, ¿qué pasa con ellos? La pensión de alimentos se va a deber de por vida para ese niño. Ya siempre va a existir la obligación de alimentos completos, no hasta este límite de los 28 años. Verónica dice que con una duda de la compensación económica, ¿me tiene que pagar mis cotizaciones previsionales que no gané o mi hipotético sueldo? Verónica, ahí se puede hacer un mix, ya lo que pasa es que generalmente es más fácil calcularlo en base a las cotizaciones previsionales que no se ganaron porque es un monto como más fácil de calcular, pero eventualmente también podría decirse, mira, yo dejé de trabajar ganando tanta plata, si yo me hubiera mantenido trabajando, podría incluso haber tenido aumentos de sueldo, pero considerando solamente el sueldo que ganaba en la época que dejé de trabajar, yo podría haber ganado tanto hasta ahora, y como tú también tenías obligación de contribuir al hogar común, se puede decir ya, entonces yo la mitad de mi plata la debería haber puesto para contribuir a los gastos del hogar común y el resto de mi plata yo la podría haber gastado en mí o la podría tener ahorrada, ya, así que también se puede incluir ese monto. Link de agendamiento, se los voy a volver a poner para los que no lo tengan a la vista. Paola, estamos. Chao, chiquillas. Buenas noches. De nada. ¿Me pueden falsificar la firma? Es un delito la falsificación de firma. ¿Cómo pincho el link? Sí, clic. Es un delito, Paola, ¿ya? No te pueden falsificar la firma para nada, ni para el divorcio, ni para nada, ¿ya? Chao, chiquillas, buenas noches, que descansen, espero haberles ayudado mucho y las que se vayan a agendar, nos vemos, las que no puedan, les voy a mandar la repetición del video, ¿ya? Y estamos en contacto, que les vaya bien.